Hola. Bien amigos de Deportes Misiones, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a esta jornada de Copa Posadeña. Estamos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, el estadio de Guaraní Antonio Franco, porque desde aquí saldrá hoy el segundo y último clasificado con lógica a la definición de este torneo, que ya tiene instalado en ese lugar a Estudio Galeano, al equipo de categoría C de la Liga Posadeña, que después de la eliminación que logró frente a Deportivo Roca, está clasificando y esperando al dueño de casa hoy, a Guaraní Antonio Franco, o a quien lo visita, a Jorge Gibson Brown, que en realidad esto no es local y visitante porque es a terreno neutral, pero lógicamente por las condiciones que ofrece la cancha, por lo que significa el estadio, está muy bueno que se pueda disputar en la jornada de hoy este partido en un estadio que permite y está a la altura, ¿no? Como siempre lo decimos, el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Y hasta aquí nos hemos venido para compartir con ustedes lo que será la definición, para encontrar un finalista, y del finalista dependerá el día que se pueda disputar la final. Ya en el campo de juego lo vemos ahí a Gabriel Cortines, árbitro principal, junto a Octavio Capelli y Facundo Kozlowski, que son sus colaboradores, los encargados de impartir justicia en la jornada de hoy. En Deportes Misiones estamos como siempre tratando de, con un esfuerzo grande, acompañar a los protagonistas del deporte de la provincia de Misiones. Y los saludo, le doy la bienvenida ya a quien estará con nosotros hoy en los comentarios, Roberto Morales. ¿Cómo te va, Roberto? Mientras se viene Guaraní Antonio Franco a la cancha,
Roberto, muy pero muy buenas noches, bienvenido a la Transmí. Gracias, Mauro. Promesa de muy buen partido, con un claro favorito, indudablemente, a la hora de analizar los nombres, la conformación, la constitución de ambos equipos. Ese es Guaraní Antonio Franco, que va a presentar muchas caras conocidas, jugadores de otro nivel, por encima, lógicamente, de lo que pueda presentar Jorge Gibson Brown. Pero de todas maneras, como dicen siempre los refranes que hay que tener en cuenta para estas circunstancias, a los partidos hay que jugarlos. Los partidos terminan con el silbato final y sorpresas el fútbol siempre depara. No digo que eso va a suceder esta noche aquí en el Clemente Argentino Fernández Oliveira, pero me da la impresión de que Brown le va a ofrecer mucha fuerza, le va a oponer justamente el fútbol que lo llevó a estar entre los mejores equipos de esta temporada, tanto en la apertura como en el clausura posadeño. Promesa de buen partido, ojalá que no nos defrauden. Guaraní, Antonio Franco y Brown buscando la final de la Copa Posadeña. Perfecto, ahí está Roberto Morales entonces, que hoy estará en los análisis, y a quien vemos acá en la tribuna, Roberto, es al nuevo técnico, ahí lo vemos de espalda, ahí está Franco Sosa, nuevo entrenador del plantel principal de Guaraní Antonio Franco, como la gran sorpresa que hemos tenido en la semana, ¿no, Roberto? Exactamente, sí, está el flamante técnico que llegó hoy cuando aparece Jorge Gibson Brown en el campo de juego. Llegó, ya firmó el acuerdo correspondiente, se va a hacer cargo del equipo para jugar el próximo domingo ese partido tan pero tan importante a la hora 19 frente a La Picada en este estadio. Seguramente tendremos la posibilidad de hablar con él al término. Va a mirar a muchos de estos jugadores que seguramente van a ser tenidos en cuenta entre los 18 del próximo domingo. Seguramente será así, porque ya nos va a contar Roberto la alineación de Guaraní Antonio Franco, y ahí usted entenderá el potencial que tiene este equipo de Guaraní por sobre Brown, por eso lo decía Roberto, porque muchos, por no decir absolutamente todos, en algún caso tranquilamente titulares en cualquier equipo del Federal Amateur y hasta alguno en el Federal A, le diría, y hasta tal vez un poco más, y del lado de Guaraní, por supuesto, cae el favoritismo por eso. Nos cuenta Roberto entonces, si te parece, arrancamos con los titulares de Guaraní Antonio Franco. Número 1, Eduardo Flores, en el fondo 4, Enrique Villalba, 2, Rodrigo Lechner, que vuelve, Daniel Abelo, con el 6, Manuel Roa, el 3. En el medio el 8, Lautaro de la Cruz, 5, Darío Cardoso, 10, Emanuel Báez, 7, Ezequiel Monzón Cabral, 9, Fabricio Gastón Caruso y el número 11, Rodrigo Barreto. En el banco del 12 al 18, con el técnico Ariel Abaca, Mateo Forza, Matías Barrientos, Esteban Cliniau, Denis Benítez, Ataliba Schweizer, Miguel Méndez y Laureano Duello. Ahí está el equipo entonces de Guaraní Antonio Franco, como decíamos recién, ¿no? Nombres importantísimos para jugar una definición de Copa Posadeña, y del lado de Jorge Gibson Brown, que por supuesto intentará oponer su resistencia, un equipo que hace rato no juega, que viene entrenando pero sin competencia, y eso también es una diferencia que seguramente la veremos hoy, pero esto es lo que presenta el conjunto de Villa Urquiza. Número 1, Germán Mendoza, el fondo 4, Mario Arriola, 2, Samuel Ríos, 6, Carlos Arza, 3, Ignacio Benítez, 8, Santiago Benau, 5, Joaquín Benítez, 7, Sebastián Rodríguez, 10, Martín Pérez Alcántara, 9, Mauro René Gómez, número 11, Darío da Silva, en el banco del 12 al 18 con Carlos Suírez, Marcos López, Fernando Selva Andrade, Maximiliano Candia, Luciano Samaniego, Enzo Vallejos, Juan Carlos Cáceres y Luciano Pensotti. Ahí están entonces los titulares de Jorge Gibson Brown, con el gran nombre, ¿no?, el de Mauro Gómez, de arranque. Mauro, que dejó de jugar en Mitre hace muy poquitito, pero pertenece su ficha, recordemos, a Brown, entonces vuelve automáticamente al verde y rojo. Todo listo para cuando Cortines dé la orden para que se comience a jugar esta segunda semifinal del torneo de la Copa Posadeña. Buscamos un finalista para enfrentar a Estudio Galeano, el sorprendente equipo de la categoría C, que hizo una gran campaña en su categoría precisamente, y que en la Copa Posadeña se ha metido en la definición y aguarda o por Brown o por Guaraní Antonio Franco. Ya nos va a contar Roberto las alternativas en cuanto podría jugarse esa definición, dependiendo un poco de quién logre la clasificación en la jornada de hoy. Pero mientras tanto, hay fútbol en Villa Sarita, se juega el partido, mueve Brown, primeras acciones del partido, el que salía por ahí era el Pollo Arriola, uno de los experimentados que presenta hoy el conjunto verde y rojo. El pelotazo largo para buscarlo a Da Silva, Quique Villalba. Una defensa, Roberto, insisto, de Guaraní hoy, que no tiene absolutamente nada para envidiarle, insistimos, a cualquier equipo del Federal Amateur. Y si quiere, podríamos sumarle
en este caso, algún caso al Federal A inclusive, ¿no? Totalmente de acuerdo, Mauro. Como lo decíamos, un equipo tranquilamente para jugar Regional Federal Amateur. También, ¿por qué no ser un equipo alternativo de Federal A, el que presenta hoy el equipo de Guaraní Antonio Franco? Nombres para tener en cuenta la audiencia que nos está siguiendo a través de Deportes Misiones TV en Brown. El 5, Joaquín Benítez. Prestarle mucha atención. Es un jugador posicional, muy táctico y también con muy buena técnica. Perfecto. Ahí está entonces ya tomando nota Coco, ¿no? Coco, Sí, Coco. Sí, Coco es un jugador interesantísimo para prestarle mucha atención, además muy joven, ¿no? El lateral que ya vino para buscarlo a Gómez, precisamente Mauro buscaba la conexión con Rodríguez, levantó Rodríguez, saca Leche, le pedía mano, ¿eh? Eso fue penal, ¿eh? Sí, no sé si fue... Penalazo. Habría eso. que ver si realmente le tocó con la mano, daba la sensación, Cortines dijo que siga, que no pasó nada, pelotazo largo que viene para que la tenga sin problemas el uno de Jorge Gibson Brown. Hablamos de Mendoza, que ya se queda con esa pelota. Bueno, ya tenemos la primera polémica, el partido que arranca movidito y pedía mano y nos va a quedar por lo menos la duda, Roberto. Sí, pero a mí personalmente en la primera mirada que tuve sobre la acción, el sombrerito de Seba Rodríguez dio en la mano de Lechner. Mientras tanto aquí juega Monzón Cabral, el enganche de Monzón, la pausa, encara la marca de 2, lo tiene Quique Villalba. Quique hoy jugando de lateral derecho, mandándose al ataque, que terminaba reventando por ahí, era el otro Benítez, el hermano, ¿no? Ignacio. Claro, Coco es el 5, Pepe es el 3. Ahí está, Ignacio, Pepe, como le dice bien Roberto, es el lateral llamativo, ¿no? Pepe, un jugador que estábamos acostumbrados a verlo un poco más adelantado en el terreno, está encontrando su lugar como defensor, teniendo en cuenta que es muy habilidoso y solía ser más extremo que marcador, ¿no? Sí, exactamente. Sus comienzos fueron en otro lugar de la cancha. Ahora está jugando de marcador de punta. Es la salida de Brown, indudablemente, ¿no? Lateral que será para Guaraní, recupera algunos metros en ataque el conjunto dirigido hoy por Ariel Vaca, lo mencionado, ya no está Carlos Marzuk, teniendo en cuenta su salida intempestiva durante esta semana, ¿no? Confirmado también varios de los jugadores, lo vemos a Pablo Mota, Bachke, varios de los jugadores que forman parte de... Barinaga también estaba por ahí. Sí, Cristian también, que estaba a la espera de confirmar el tema de la lesión, ¿no? Sí, Ariel Morales. Tenemos que confirmar eso, tiene usted razón. Alan Mirón también está. Sí, lo de Cristian Barinaga decía, están aguardando los detalles más profundos del estudio, pero no serán buenas las noticias, da la sensación, ¿no? Lateral que será para Guaraní, lo va a tomar Quique Villalba. Estamos en el arranque, primeros 3 minutos de juego. Por ahora no mucho, sí con Guaraní tomando un poco la iniciativa como era de esperarse. 2 pelotas en la cancha, ahí está, sí, Cortines con lógica hace jugar de vuelta, porque además estaba el segundo balón en zona de influencia. Otro jugador, Mauro, más allá de lógicamente el nivel, la jerarquía que tiene Guaraní Antonio Franco, para tener en cuenta lo que nos están viendo, el número 7 de Brown, el Seba Rodríguez. Bueno, sí, Seba, pero Seba sí, en el caso de Seba es más una confirmación, teniendo en cuenta que ya es un jugador de mucha experiencia, ¿no? Conocido. Y del lado de Guaraní también, para seguirlo siempre, a Lautaro de la Cruz. Y a Ezequiel Monzón Cabral. Y a Monzón Cabral, claramente. Lo más jovencito, digo, el resto no hay mucho más que seguirlo, ¿no? El centro de Monzón Cabral precisamente casi le sale al arco. Custodiaba sin problemas Mendoza, hay saque desde el arco. Estamos a través de Deportes Misiones TV, en nuestro canal de YouTube, acompañando semifinal de la Copa Posadeña. Recuerde que nos encuentra también en la página, ¿no?, en formato digital, www.deportesmisiones.com.ar, con toda la información del deporte de la provincia de Misiones. En el Instagram estamos también como Deportes Misiones, ahí en el Facebook, en nuestras redes sociales, para acompañar permanentemente la actualidad del deporte de la provincia de Misiones. Y con lógica, como siempre decimos, suscríbase, aproveche en el canal de YouTube, ya que está por ahí viéndonos, de suscribirse para estar atento a lo que se vendrá. Seguramente uno imagina, pensando el fin de semana, Federal Amateur y la posible definición que en un ratito le decía, nos cuenta Roberto cómo puede continuar en la programación de esta Copa. Mientras tanto salía precisamente Coco Benítez, el volante central de Brown, se pierde afuera. Dependerá eso, Roberto, de quién clasifique, ¿no? Exactamente, Mauro, de acuerdo a lo que está conversado, si el que pasa a la final es Guaraní Antonio Franco, la final se juega el próximo miércoles en el estadio de Bartolomé Mitre. Si pasa Brown, lo más probable es que se juegue también en el estadio de Mitre, pero el sábado. Perfecto. Entonces la final es en Mitre sí o sí. Sí, el estadio ya está designado, es el de Mitre, ya hubo acuerdo, se va a jugar allí la final. Guaraní frente a Estudio Galeano el próximo miércoles 14. ¿No quiso Estudio Galeano jugar acá? ¿O no propusieron la cancha? No, porque la liga creo que propuso siempre la cancha de Mitre.
Así que estaba ya conversado eso de que la cancha de Mitre iba a ser la sede de la final. Está muy bien, en terreno que permite que se pueda jugar también y pensar en un buen partido. Tiro libre, mientras tanto, salida para Brown. Tendrá que correrse de ahí Báez, ¿no? El que está obstruyendo. Mauro, Brown, sí. Un 4-3-1, ese es Seba Rodríguez y dos delanteros, Pérez Alcántara y Mauro Gómez. Algo más tradicional, ¿no? Con un enganche. Sí, con un enganche típico. Perfecto. Tiro libre que va a tomar el Pollo Arriola, uno de los experimentados, decíamos, de Brown. Va el Pollo para pegarle a esa pelota el centro que viene al centro del área. Es bueno, atento. Sale bien Quique Villalba. Cortando. A mí el pase que le salió a Quique. Atento en el fondo para sacar Ebenau. Para cortar justito, ¿no? Sí, hizo el relevo perfecto Ebenau. Se vino desde la derecha al medio porque habían subido Zarza y también Pepe Benítez. Lateral que va a tomar Quique Villalba. Ya lo hizo para Monzón Cabral, que intenta aguantar la marca. No puede. Saca Zarza. Roa del otro lado. Aparece con ese balón. El pelotazo de Roa es bueno para Monzón Cabral. La dominó. Puede echar el centro. Prefirió la pausa. Ahora sí el centro. El centro no fue bueno. Saca Zarza. Rodríguez. Abriendo por la izquierda para la corrida del Tula da Silva. Larga. La buscaba. Será sin problema la pelota para Flores. Veremos. Importante, Roberto, lo que decías vos hace un rato. Varios de estos jugadores buscarán mostrarse, ¿no? Porque Sosa los está observando y seguramente podrá ir sacando conclusiones. Si bien es un partido que por ahí no estaría en la mayor exigencia tal vez para Guaraní, sirve para ver algunos de los posibles titulares, ¿no? Sí, vemos que está con la carpetita, Franco, observando, todavía no notó nada, pero seguramente lo hará a medida que transcurra el partido y vea algunas situaciones que tienen que ver con lo táctico y lo personal, lo individual. Quería Caruso, reventaba mientras tanto sin miramientos. Fue el primer central, Ríos. Chiquito Ríos para ser central, ¿no? Sí, Samuel. sí, en Huracán jugaba de lateral, por claro, la izquierda. Y muy bien. El pelotazo largo que venía para buscar la presencia de Barreto. La pausa de Barreto, le pegó el grito Quique Villalba, sigue Barreto con la gambeta. Ahora sí, servido Quique. Afuera para Monzón Cabral. El lado derecho es el elegido para atacar de Guaraní en los primeros minutos de partido. Bien, Zarza al piso. Pelota afuera que se pierde, será lateral que va a tomar la franja, que va a tomar precisamente Quique Villalba. Barreto, Mauro, sí. El goleador del torneo de reserva. En la apertura fue el campeón guaraní Antonio Franco. Barreto metió, creo que algo así como 15 goles. Lateral que va a ser otra vez Villalba. Se queda por ahí Guaraní en las cercanías del área que defiende el arquero Mendoza. Ya lo hizo Quique, el lateral, aguantó Caruso, o intentó por lo menos, apareció Benítez, Coco para cortar. Aguantaba Pérez Alcántara, buen tackle para Rodríguez, cortó todo Cardoso, el capitán de Guaraní, Lechner. Lechner que aprovecha también para sumar minutos, ¿no? Teniendo en cuenta que hace un par de partidos nada más volvió de la lesión. Le sirve esto para sumar minutos en cancha. Le pegó Zarza, le pegó mal, pero le salió bien. Rodríguez, falta abajo de Quique Villalba, sí, infracción, tiro libre. Que no le guste a la gente de Guaraní, fue falta de Quique yendo al piso, intentando recuperar esa pelota. Habrá salida en el tiro libre para Jorge Gibson Brown. Estamos avanzando en los minutos y por ahora, Roberto, repartida la cosa. Guaraní con un poquito más de protagonismo, pero sin profundizar demasiado. Te iba a decir eso. La iniciativa la tiene Guaraní, lógicamente las obligaciones son del equipo local, por todo lo que ya hablamos. Pero ojo que Brown le pelea al partido en todos los sectores de la cancha y hasta aquí está cumpliendo un buen papel. El tema es el correr de los minutos y la cuestión física, ¿no? Ahí me parece va a ser una cuestión importante y además también, insistimos, inclusive mirá lo que pienso, el poder de recambio que tiene uno y otro, ¿no? Sí, totalmente, claro, ahí hay gran diferencia a favor de Guaraní, por eso sí. Cuando arrancábamos nuestro trabajo decíamos, el gran favorito es Guaraní, Antonio Franco, pero a los partidos hay que jugarlos. Hasta aquí es parejo, la iniciativa es de Guaraní, pero Brown responde. Sí, imaginarse que está Cliniau, que está Ataliba Schweizer en el banco. Incluso yo creo que Ataliba Schweizer por ahí pueda sumar algún minuto, teniendo en cuenta que no jugó el fin de semana y le vendrá bien también eso pensando en el partido, el cruce y la picada. Partido que está confirmado va el domingo, ¿no? Domingo a la hora 19, abrió su carpeta Franco Sosa y me parece que comienza a notar alguna cosa. Nosotros estaremos aquí el domingo a las 19 con el partido, con la definición de la picada, el primer partido, ¿no? Entre la picada y Guaraní, y también la idea es la definición de la Copa. Posadeña también poder acompañarla. Mientras tanto habrá tiro libre para Rodríguez.
Pierna zurda para él. Brown que va en la búsqueda. Se tira de cabeza a la sorpresa. En el segundo palo se muestra Zarza para buscar. El centro no es bueno. Le pegó muy mal Rodríguez. Gómez que le habla, algo le dice. Bueno, esto tendrá que ajustarlo sí o sí Rodríguez a lo largo del partido porque es la alternativa o una de las que puede tener Brown, ¿no? Aprovechar la pelota parada, ¿no? Totalmente de acuerdo, es cierto, Brown no sé si va a tener muchas chances de tener alguna posibilidad de gol mano a mano con el arquero Eduardo Flores, por eso es que adquiere mucha relevancia, mucha trascendencia cada pelota quieta para mandar en forma de centro o jugar por abajo, ¿no? Por afuera. Para tratar de llegar a tener alguna chance de gol. Intentaba Velo por ahí, hay presión de Brown. Pelota que se pierde afuera. Insistimos en lo mismo, mire, Abelo jugando este partido, Abelo que hasta hace poquititos meses estaba jugando el Federal A con Crucero del Norte, ¿no? Quique Villalba. La saca Quique, Quique le pegó 3 dedos. Será saque de lateral para Brown, exigió demasiado. Y este error es forzado, claro, Mauro, porque Brown, como decías vos, Brown comienza a presionar, se da cuenta de que por el medio, por ejemplo, Abelo, que tiene muy buena salida, muy buen primer pase, no tiene espacio porque está muy preocupado por los dos puntas, ¿no? Sí. Tanto Mauro Gómez como Martín Pérez. Y entonces la presión del medio juego de Brown se hace sentir y lo pone incómodo a Guaraní Antonio Franco. Sí, sin dudas. El tema, lo que voy a insistir lo mismo es cuánto puede aguantar Brown con esto. Además hace mucho calor, Roberto, además está a decirlo, pero tenemos una noche que está, te diría que todavía en los 37 y algo o cerca de sensación térmica, ¿no? Sí, la temperatura es muy elevada. Brown siguió entrenando después que terminó su participación en el clausura, pero claro, no tiene ritmo, no tiene juego, no tiene fútbol, y esto lo puede comenzar a sentir fundamentalmente en el segundo tiempo. Flores que salía, arriesgando como siempre con su pegada, confiado en ella, Roa a buscarlo a Caruso. Recibe Gastón, buena marca de Ríos. Bien Ríos, ¿eh? Sí, por ahora anticipando bien, insistimos porque con lógica para ser central, no tiene nada que ver eso, ¿no? Pero por lo general uno está acostumbrado a jugadores un poco más altos, ¿no? Pero hay de sobra ejemplos sí, la velocidad, la característica de Ríos que tiene es eso, por ahí le falta altura para jugar en el puesto de zaguero central, pero va muy bien hacia los costados y es rapidísimo. Claro, ¿no? Lógicamente, lo que por ahí pierde en altura lo gana en velocidad y tiene que aprovecharlo por ahí. Cardoso con la pelota, ya la perdió. La recuperación precisamente de Ríos, le pegó para arriba solo Lechner. Mucha dificultad de Lechner para parar la pelota. Casi se hizo un nudo. Flores. Pelotazo largo, gran control de Monzón Cabral, después se apuró. Por eso las recuperaciones del Pollo Arriola. De primera para Rodríguez, intentaba la conexión, no la hubo. Caruso, largo pase para la corrida de Barreto por allí. Nada. Buen bloqueo de Zarza, ¿eh? Lo adivinó, lo bloqueó, le cerró el camino y le permitió a un arquero que se había adelantado peligrosamente. Dicen que en los manuales de arquero que no hay que salir cuando el delantero viene apareado con un defensor, ¿no? Sí, se apuró un poco, pero en esta no tuvo problema. Flores, ahora después de Abelo, quiere Villalba abierto, sí. Otro nombre, Mauro, a tener en cuenta es el ahora volante derecho de Brown, ¿no? El chico Santiago Benau, que jugó ya Federal B, recordamos las últimas participaciones de Brown en los torneos del Consejo Federal. Era delantero y ahora está devenido en un volante con mucha ida y vuelta, ¿eh? Salida de Mendoza, largo para buscar a Mauro Gómez. Villalba, Lechner, abierto la quiere Roa. Servido, ahí está el lateral izquierdo de Guaraní que ya jugó con Monzón Cabral, que se cambió de lado, ¿no? Arrancó por la derecha y ya está en la izquierda. Y Valls del otro lado. Pelotazo largo que vino para buscarlo a Caruso. Solo apareció Caruso. Intentaba meterse Roa, la termina perdiendo, no pasó nada. Pelotazo para Martín Pérez Alcántara. Cabral, cargó Martín, ahí está. El freno de Martín pegó en él, me parece que es de Guaraní, sí. Lateral de Guaraní. Será manos arriba para el conjunto que dirige Ariel Vaca y Cortines. Cortines que ya empezó con su parte del juego, ya enojado porque seguramente algo le dijo Tula, ¿no? Y sí, Tula Silva seguramente algo le protestó, no le gustó nada a Cortines y le llamó la atención. Cortines es eso, un árbitro muy susceptible cuando le hablan. No digo que esté bien que le hablen los jugadores, ¿no? Depende también cómo lo haya hecho el Tula. Pero después, cuando por ahí hay infracciones y demás, no tiene la misma rigurosidad muchas veces. Ahora, Mauro,
¿Por qué no lo habla antes de comenzar el partido en el vestuario? Mire, a mí no me gusta que me hablen y punto. ¿Por qué tiene que esperar a que suceda eso dentro del campo de juego? Y sí, es verdad. Es verdad. La pelota... O le dice al capitán en el sorteo. También eso, ¿no? Pero, a ver, sabemos, el jugador también lo debe saber, ¿no? Porque los mismos equipos lo conocen, que Cortines es un árbitro que se maneja así, ¿no? Insisto, siempre que sea con respeto, yo creo que no hay problema que el jugador le hable, no hay forma de saberlo después, como lo habló Tula. Pero hay veces que exagera la dosis. El lateral de Quique Villalba, Cardoso, lo tiene Quique otra vez, prefiere hacia adelante para encontrar a Caruso. Caruso quiso hacia el medio, interceptaba Pepe Benítez, no pudo Gómez. Caruso, ahí aparece Benítez, la saca Rodríguez. Pero bien Rodríguez, la jugó para Coco Benítez, y Benítez se la regaló a Velo, y va a Guaraní, y a Velo se la devolvió a Brown, pero en las manos de Mendoza, sin problema. Imprecisiones, Mauro, en Guaraní a la hora de manejar la pelota. Es cierto que está incómodo en la cancha Guaraní por cómo presiona Jorge Gibson Brown, pero hay errores en el primer pase que llaman la atención, ¿no? El cabezazo para Coco, Benítez va, tenía perdiendo, le gana Barreto, otra vez hacia atrás para que juegue De la Cruz. Este es uno de que se tiene que activar, ¿no? Para que, ahí está, mire, Guaraní clarifique, y lo hace con Monzón Cabral. Intentó la gambeta, buena marca de Ríos, perdón. Sí, Samuel Ríos. Ahí lateral. Tiene que aparecer más Monzón Cabral, tiene que aparecer más... Baez no lo he mencionado prácticamente. No, pero si... vos sabés que estoy mirando que Guaraní juega un 4-3-3 y me parece que no es lo mejor para la característica de los jugadores. Tiene demasiados jugadores alejados en la ofensiva de la zona de gestación, y eso me parece que es lo que lo está perjudicando. Y además no tiene mucha movilidad arriba. Sí, si no se ha hecho cargo todavía lo que uno imagina, por eso digo, Baez, De la Cruz, el mismo Cardoso, tiene que aparecer un poco más en la conducción. Tiro libre que va a tomar el arquero Mendoza. Porque en eso, que estás hablando de quienes tienen un muy buen manejo de pelota, es ampliamente superior Guaraní Antonio Franco. Gómez quería, Lechner ganaba. De la Cruz, va para Baez, antes surgió Pepe Benítez, pero no pudo controlar. Caruso, ahí está Caruso, Villalba. A vuelta de memoria para Roa, gran cambio de frente de Quique Villalba para Roa. Roa para Monzón Cabral. Ahí va Guaraní intentando construir el fútbol por la izquierda, la tiró larga y ganó bien Monzón Cabral. Era para devolvérsela rápido, ¿no? Aprovechar la corrida de Monzón Cabral, rebotársela cortita, después la falta que comete Barreto. Barreto, que entró como en otro partido, por ahora es uno de los que no se ha conectado con el juego, y ya estamos en 18:30 prácticamente, 18:30 de la primera parte, 0-0. Por ahora, Roberto, no tenemos idea cómo está Mendoza y cómo está Flores para atajar en el día de hoy. Es cierto, solo las salidas desde el fondo han practicado ambos arqueros, no lo han probado los delanteros. Se pelea mucho más de lo que se juega, y me parece que en ese negocio es justamente Brown el que sale favorecido. Guaraní tiene que serenarse, tiene que jugar por abajo. Esto no le sirve a Guaraní. Esto no es el juego de Guaraní. Más aún si se la van a tirar a Baez, que igual la aguantó bien y la terminó perdiendo. Pepe está sin un botín, se le salió un botín a Benítez. Ataca mientras tanto Caruso, metió el centro, bajó con la mano Cabral, la bajó con la mano Cabral. Que siga, dijo el árbitro. Cortines hoy no vino para cobrar manos, Cortines hoy al partido. No vino para cobrar manos al partido. Ya nos da la sensación que fue la segunda que pasó por alto. Iba el Tula da Silva al suelo. Ahí le está pidiendo a Vaca justamente Sí. lo que decíamos, ¿no? Que Sí. jueguen. Y jugar es poner la pelota contra el piso, movilidad, descarga, pase, corto, pared. Bueno, esto no es lo que no está haciendo Guaraní. Otra vez a dividir. Y ahí mientras tanto vemos el zapato de Pepe Benítez, sigue esperando su dueño, que ahí va a llegar, ahí está. Ahí está Pepe para calzárselo otra vez. Mientras tanto, habrá salida en el tiro libre para Jorge Gibson Brown, que bueno, como decíamos Roberto, es una alternativa a la que tiene en la pelota parada, y acá debe aprovecharla. Sí. Ahí le está pidiendo Braicovi, que es uno de los ayudantes que tiene Suírez, Sí. justamente algo a Sebastián Rodríguez. Me parece que le pide que se plante delante del 5. Me parece, un poquito más atrás, no el enganche,
que habitualmente puede serlo. El lateral era para Brown, no tiro libre como se mencionaba. Mientras tanto ataca precisamente el verdirrojo. El centro será de Flores sin problemas. Estamos con la Copa Posadeña a la espera de la Argentina que juega el viernes, ¿no? A falta de fútbol de primera división o un poco menos mundial, bien viene la Copa Posadeña en el medio para poder ver algo de fútbol y matar la ansiedad. Mientras tanto, a la espera del viernes a las 4 de la tarde. Aquí, mientras tanto, ataca Ebenau, salvando las diferencias, ¿no? Con lógica, pero siempre se extraña cuando no hay fútbol. Y en el Mundial, cuando llega ese momento, viste que ya entran los cuartos de final, que hay un partido cada tanto. Sí, ahora se te complica la siesta fundamentalmente, ¿no? Exactamente, estamos acostumbrados a otra cosa, todos los días 4, partido 3, 2, y ahora ya se hace más espaciado. Retrocedía, mientras tanto juego a Velo, la tiene Flores. El partido no da tiempo de hablar de otras cosas, Roberto, ¿no? Podemos hablar de la selección tranquilamente, claro, de la preocupación por De Paul y demás, ¿no? Exactamente, hoy De Paul que no hizo la práctica de fútbol, tiene un problema que no se sabe si es muscular o de algún golpe. La cuestión es que es muy probable que se quede afuera del partido del viernes. ¿Sí? Sí, incluso alguno habla de la posibilidad de un desgarro, inclusive. Sí, los más... Pero bueno, esperemos que no, por el bien de la selección, digamos, más allá de que De Paul esté haciendo mejor o peor mundial, siempre es bueno tenerlos bien a todos, ¿no? Sí, hasta ahora todos los que se han ido lesionando o quedando en el camino relegados han sido bien reemplazados, hasta ahora. Seguro, ¿no? Esperemos que si se confirma lo de Paul, también sea esa la situación. Ebenau, mientras tanto, intentó, uno imagina que un remate al arco. Claro, ¿no? este es el problema que tiene Brown. Brown hace todo bien desde su zona defensiva hasta la zona de gestación, pero allí se le nublan todas las ideas porque además no adelanta sus líneas, están demasiado atrás de un equipo largo, pero esto no lo aprovecha Guaraní por ahora. Cabral con la bola, la deja muy larga, la dejó correr bien inteligentemente Pepe Benítez para que la tenga Mendoza. No tiene apuro, lógicamente. A ver, si Brown lo que vino a buscar es eso, ¿no? Claro. Hacer un partido lo más largo posible, ¿no? Déjame saludar a nuestro colega y amigo Adrián Cuba, que está atento a la transmisión. Saludo personal de nuestros compañeros en la producción ahí. Venía Pérez Alcántara, un saludo grande para Adrián, acompañando siempre la transmi. Le pega para arriba Ríos. Va a pelear Rodríguez con Cardoso. El rebote trababa Ebenau. Se la queda Roa y Roa lo busca a Monzón Cabral. Intenta la gambeta. Monzón Cabral lo marca bien. El Pollo Arriola. La pelota afuera después del rebote. Pedía falta Monzón Cabral. No pasó nada. Habrá salida en el lateral para Jorge Gibson Brown. Semifinal de la Copa Posadeña. A la espera está Estudio Galeano. Supongo que los muchachos... Mirando. Sí, tratando de seguir el partido para... No lo vi a Caio Filippi en el estadio. No vi la gente de Galeano. Alguien del cuerpo técnico iba a venir a mirar el partido. Uno imagina que sí. No lo hemos visto, pero uno imagina que algún espía debe haber. Y claro, porque, a ver, no enfrentó a ninguno de los dos equipos. Son rivales totalmente nuevos los que va a tener en la final. Sí, con lógica podemos entender que a Guaraní lo tenga bastante más visto. Brown no, porque hace rato no juega, ¿no? Pelotazo bueno para Caruso, está habilitado, pero no la pudo controlar Caruso. Ríos, Zarza, primer llamado de atención para la defensa de Brown. Villalba. Se adelantó la defensa de Brown y tuvo espacios Caruso para picar. Barreto que iba, termina perdiendo, hay lateral para Brown. Intentó la gambeta, Barreto se fue con pelota y todo. Lateral que va a tomar José Benítez. Lateral que vino, Gómez que peina, Lechner que gana. Irá Pepe otra vez, Benítez con la cabeza, Rodríguez. El control de Rodríguez, busca por la raya. Se pierde afuera. El lateral que va a ser para Guaraní, Antonio Franco. Cardoso. Entregó Cardoso para Roa. Roa lo tiene más atrás a Velo. Viene Monzón Cabral para pedirla. Ahí está, Monzón Cabral. Yo vi en Monzón Cabral el amago y después sacó la gambeta. Sigue Cabral, le puede pegar al arco, le pegó al arco. Y la pelota afuera. Bueno, apareció la primera del partido. El primer remate, intento al arco, no fue, pero se fue muy cerca y alguien tiene que romper algo acá, Roberto. Pareció gol, Pareció gol cuando salió el disparo desde el botín derecho de Monzón Cabral.
el arquero o tenía todo controlado o ya se daba por vencido. Bueno, alguien que rompió la rutina, rompió la modorra del partido, quebró líneas con la gambeta individual, lo tuvo Guaraní en la primera acción del partido. Y es así nomás, ¿no? Cuando no pasa mucho, tiene que aparecer la inventiva, la gambeta y la individualidad en algún caso, y Monzón Cabral es el que le puede aportar eso al partido, ¿no? Un desmarque, una gambeta y un remate al arco, ¿no? Sí, yo creo que Monzón Cabral es uno de los jugadores en el fútbol posadeño que más fácil se saca la marca de encima, con la gambeta, y además tiene ese slalom que yo no le veo en ningún otro futbolista, ¿eh? En velocidad va acelerando. Tiro libre, está para darle Rodríguez y el Pollo Arriola. Arriola no sé si no le va a quedar pegar al arco. Ojo que el Pollo al arco. Ahí ha hecho unos cuantos goles, ojo. Sí, está medio lejos igual, sí, pero está para pegarle. Va Arriola al arco, está medio lejos, ¿no? Le pegó. La idea, si se quiere, no fue mala, pero el remate termina no siendo fructífero. Pero bueno, hay que intentarlo. Decíamos, la pelota parada tiene que tratar de aprovecharla Brown cuando pueda acercarse. Hay saque de arco que va a tomar Flores. Bueno, ahora están 1-1 en remates al arco. En intento por lo menos, ¿no? Para igualar la estadística sirvió al menos el tiro libre de Arriola, le pegó muy abajo, se fue la pelota lejos del travesaño. Estamos casi en 27 ya del primer tiempo, no ha pasado mucho, como decía Roberto, esto que hemos visto recién, los dos primeros ensayos de remate al arco, el de Monzón Cabral y el del Pollo Arriola. La tiene Abelo, Lechner, Cardoso la pide, la pausa de Lechner para encontrar otra vez a Monzón Cabral. A la presión vendrá Rodríguez a la mitad de la cancha, el freno de Cabral lo tiene a Cardoso, el capitán seguirá haciendo correr la pelota con Quique Villalba. La quiere Barreto, recibe Barreto, tiene espacio, se gira y hasta puede mandarse hacia adelante. La pausa, la quiere Cardoso, sigue Barreto, la quiere meter al área. Barreto está en otra, te digo, en otra sintonía directamente. Le metió un centro a Monzón Cabral, cuando Monzón Cabral se metía para adentro. Bueno, una curiosidad que me despierta la formación de Guaraní. Digo, ¿había necesidad de que fuera titular hoy Darío Cardoso? Y yo entiendo que es para darle un poco de fútbol a los que no jugaron, Roberto. Cardoso entró el otro día un par de minutos. No lo entiendo por ahí desde otro lugar. Porque además Sataliba Schweizer, entiendo, ya puede volver, ¿no? Para el fin de semana. Y bueno, pero justamente ahí está. Si no va a ser tenido en cuenta posiblemente, digamos, Darío Cardoso como volante medio, y sabés que vuelve de la suspensión a Taliba Schweizer, ¿no sería momento de trabajar con Schweizer? No, seguro. Yo creo que, por eso te decía, me parece que para el segundo tiempo será una opción seguro, ¿no? Para darle minutos. Pero bueno, acá mientras tanto, Monzón Cabral, Caruso, mirá cómo pasa Baez, Caruso le pegó al arco, Caruso, y era el pase para Baez, me parece, ¿no? Entraba solo. Sí, este es el egoísmo de los goleadores, ¿no? Sí. A ver, Caruso de esas tiene unas cuantas corridas y clavándola en un ángulo y haciendo saltar de alegría a los hinchas. Bueno, en esta le pegó con un diario y se fue lejos. Para salir Mendoza desde el arco, largo para buscarlo a Mauro Gómez, que irá otra vez con Lechner. Ha estado firme. Todas, Lechner. Es lo que te iba a decir, ha estado muy firme Lechner. Rodríguez al arco también se animó. Bueno, ahora Brown encontró la fórmula, justamente. Espacio que tiene a las espaldas de los volantes, los que llegan, los que tienen la posibilidad, como en este caso Sebastián Rodríguez, de tener de frente al arco, le prenden cartucho. Es una alternativa. Buen anticipo de Coco Benítez. Pérez Alcántara para el Tula da Silva, el pase es muy largo, lo va a controlar Cardoso sin problemas. Habrá saque desde el arco, que será para Guaraní Antonio Franco. Lo va a tomar Flores, estamos casi en media hora de partido, 0-0 y por ahora le queda bien al juego. Sigue esperando Galeano, su rival. Lechner para jugar, abierto, la quiere Villalba, recibe Quique. Se arrima para jugar Caruso. Recibe Caruso, pero pierde. ¿Falta? Bueno. Sí, le tocó el tobillo. De la Cruz. Lautaro, que tocó muy poco la pelota en lo que va de partido. Roa. Monzón Cabral, se equivoca. Recuperación de Arriola, busca largo para nadie, porque está adelantado. Sí, está adelantado. Pérez Alcántara está adelantado. Tiro libre de Guaraní que va a ser rápidamente Flores. Ya se la juega a Cardoso. Ahí está el capitán de Guaraní abriendo juego por
La izquierda para Roa. Otra vez para él. Intentó Lautaro de la Cruz. No hay precisión, será saque de arco. Bueno, este es el problema, que ya lo hemos puntualizado. No hay precisión en el último toque, en esa devolución de pared, como en este caso tuvo la posibilidad de Emanuel Valls. La defensa de Brown sigue siempre bien plantada en 3/4. No llega ni siquiera hasta la mitad de la cancha. La pelota que venía para Roa. La tiene Manu. Pelotazo largo de Roa para buscarlo a Caruso, que se patinó y se perdió afuera. Ahí está, Y el reto de Abaca, ¿no? Y claro, tiene razón. O sea, es inexplicable porque además Guaraní tiene espacio, más allá de la presión de Brown. Guaraní tiene la posibilidad de jugar en paredes en la mitad de la cancha y de generar algo de fútbol para los delanteros. Ahí lo veíamos recién a Brajkovic, que está como colaborador de Suírez, es cierto, en planilla, pero es más el entrenador, ¿no? Sí, es el táctico, digamos. Lo táctico casi que lo maneja Brajkovic. Estamos hablando del banco de suplente de Jorge Gibson Brown, por supuesto. Ariel Abaca hoy haciéndose cargo del equipo de Guaraní, que ataca, que busca el primero, el centro de Baez, extraño por lo menos en la forma. Alcántara, la bajó bien Rodríguez, mirá por la derecha, si lo quiere ver, ahí está, el cambio viene para Ebenau. La recibe Ebenau, se mueve Pérez Alcántara, se apuró Ebenau de manera innecesaria. Se le movieron los dos de arriba. Martín Pérez no esperó el lanzamiento, se cerró y no fue a buscar la pelota tampoco Mauro Gómez, que estaba muy lejos. Ganó bien Cabral, y otra vez la gambeta que... Ay, después se apura, falta, bien. En esta está bien lo que hace Cortines. Le tiraron de todos lados a Cabral, que había hecho muy bien en la individual. Después cuando tiene que hacer el pase es donde se le nubla un poco a Cabral, ¿no? Bueno, pero está solo para hacer el pase. Sí. Lo salva el árbitro con la decisión. Arrimarse un poquito a alguien para jugar, ¿no? El tiro libre que va a tomar Guaraní, Antonio Franco, por intermedio de Roa. Sí, yo entiendo que por arriba puede ser también un camino, ¿no? Con Quique Villalba, con Lechner, con Abelo. Tiene un poderío importante, pero hay que pegarle bien a la pelota. Y Roa suele hacerlo. El centro de Roa para Lechner precisamente. Bueno, no es el caso, ¿no? Lo buscó a Lechner. Saque de arco que va a tener Mendoza, que por ahora la ha pasado bastante bien. Uno imaginaba... No sabemos cómo ataja tampoco. ¿Cómo? No sabemos cómo ataja Mendoza. No, por eso, no, lo de Mendoza. Por eso te iba a decir, en 33 minutos de primer tiempo pensé que iba a tener más trabajo. Cortines otra vez con Ríos ahora. El árbitro no quiere que nadie le hable. Cortines, por favor. Lo habitual de Cortines, insistimos, en cada partido en algún momento es el minuto Cortines. La tiene que pedir él y bueno, ganar un poco de protagonismo. Monzón Cabral. Ojo. Sigue Cabral, no terminan de presionarlo, por eso pudo salir. Era la posibilidad de apretarlo y complicarlo, pero para más a la espera. Flores. Lechner, abierto Villalba, la quiere Quique. Prefiere seguir Rodrigo con la pelota, buena para Barreto. Se manda Baez, sigue Barreto, abrió para Caruso, se frenó Caruso. Y otra vez el manejo de Caruso es el error otra vez. Bueno, pero Caruso no está para eso. Sí, pero Caruso está para ser asistido, para que le pongan la pelota a la carrera, para que llegue a los espacios. Pero en esta era más sencilla, ¿no? Sí, era dejarla correr para que venía por la izquierda. Además, por primera vez Guaraní le ganó las espaldas a Benítez, a Joaquín Benítez. La saca Zarza justito para tirarla al lateral. Lateral que será de Guaraní. Para hacerlo Barreto. En este momento, Mauro, sí. Brown ha logrado llevarlo a un nivel Liga Posadeña a Guaraní. Sí, ha logrado lo que necesita, ¿no? Hacer un partido más lento y largo. Lo que necesita Brown es eso, ¿no? Y el tema es que lo que bien decías vos se le complica acá. 3/4 para adelante. En algún momento tiene que aparecer alguna idea, ¿no? Zarza, Arriola. Ebenau se abre para jugar. Arriola sale bien con la gambeta. Y después se equivoca, ¿no? Ahí está el problema. Una y el toque, ¿no? Buscando largo, ahora, se equivoca. Ojo cuando tenga un acierto Brown en esa pelota, porque tiene mucho espacio para correr Pérez Alcántara y Mauro Gómez. Todavía no lo han podido asistir a los dos delanteros de la manera más correcta, ¿no? Pero ojo, Guaraní, Cardoso, mientras tanto para Roa. La tiene Manuel.
La quiere Monzón Cabral, prefiere hacia atrás con Abelo. Lautaro de la Cruz para jugar, insisto, este es el que debe activarse más. Villalba, lo tiene a Lechner atrás, Lautaro de la Cruz por el medio, ahí está Lautaro. El pase no es bueno, Zarza para jugar, Da Silva, Villalba, Caruso, Villalba, Cardoso. Lo quiso encontrar a Roa, el pase no es del todo preciso, pero Roa retrocede y tiene la pelota. El equipo dirigido por Ariel Vaca, que intenta progresar en el campo, que por ahora no encuentra el camino. Tampoco lo encuentra Brown y por eso está bien el 0-0. Estamos a través de Deportes Misiones TV en nuestro canal de YouTube. Juega Lechner, juega Guaraní. El que hace la diagonal y la quiere Barreto, prefiere corta con Quique Villalba. Mirá cómo pasa Lechner al ataque. El anticipo de Benítez. Ganaba Coco, pero se la quedó Báez. La recuperación la tiene Lautaro de la Cruz afuera para Quique Villalba. El control de Quique no fue del todo bueno, por eso llega con todo. El Tula da Silva la saca afuera y será lateral para Guaraní Antonio Franco. Empiezan a moverse todos los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Evidentemente Vaca no está conforme, ¿no? Ahí lo vemos justo al momento de hacer el lateral a Quique Villalba y los relevos que están a su alrededor. Aguantó bien Barreto, atrás para Cardoso, el centro no es bueno. Arriba Ríos, que a pesar de ser chiquitito, ha cabeceado en el medio del área. Pelota para la corrida de Pérez Alcántara. No habrá chances. Será lateral entonces. Ahí vemos mientras tanto lo que apuntaba bien Roberto, los relevos de Guaraní Antonio Franco que ya se están moviendo, ¿no? La pelota se fue al túnel, ¿eh? ¿Cómo? La pelota se fue al túnel. Se fue al túnel. Y ahí entre amigos la cosa, ¿no? Entre Darío Cardoso y Mauro Gómez. La dejó Cardoso para Monzón Cabral, que es el único que intenta sacudir un poco, como decías hace un rato, la modorra del partido. Va Quique Villalba, el centro del primer palo es bueno. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Pareció lo que necesitaba Guaraní. El anticipo, alguien que la busque, fue Báez, el que aprovechó el centro de Quique Villalba. No había llegado demasiado, no hemos tenido prácticamente remates al arco. Esta fue buena, centro para el que corta desde atrás. Gana Guaraní 1-0, estamos en 38 del primer tiempo. Bueno, se abrió la defensa de Brown. Todo lo inició Ezequiel Monzón Cabral con su gambeta. Siguió en Quique Villalba adelantándose. Muy buen centro de Quique. La aparición anticipando de Manuel Báez. Durmió una siesta larga la defensa de Brown, que solo miró cómo el delantero tocó y convirtió con un preciso remate el primer tanto del partido. Gana Guaraní. Lo que siempre ponderamos de Báez, ¿no? Báez por ahí, como hoy, puede no hacer el mejor partido, pero es un volante que tiene mucho gol, Báez. Tiene mucho gol en cada partido en el que está. Si no convierte, aparece en alguna chance clara. Y en esta lo demuestra una vez más, ¿no? Casi no había tocado la pelota, Báez. Monzón Cabral para Roa. Se anima Guaraní ahora que va por el segundo centro. Bueno para Caruso. No tuvo control Caruso. Se fue con pelota y todo. Habrá saque de arco. Monzón Cabral es el mejor jugador de Guaraní. Es el que rompe justamente líneas. El que permanentemente asiste. Es el más lúcido de los jugadores de Guaraní Antonio Franco. Sin dudas. Es el del partido que hasta acá mueve un poco el juego, ¿no? Lechner contra Gómez. La presión de Mauro no es efectiva porque Lechner sabe con mucha categoría. Cardoso. Veremos qué decisión adopta el banco de Brown ahora. Porque bueno, el plan era solamente dos arriba, aguantar en el medio. Veremos ahora si, obligado a buscar el empate, cambia de postura en el terreno. Veremos. Uno lo cree difícil, pero en algún momento podrá intentarlo. Lechner con el tiro libre. Lautaro de la Cruz. Otra vez para Lechner. Guaraní toquetea. Espera que salga Brown. Precisamente lo que decíamos recién. A ver si en algún momento lo hace. Por eso más atrás para Flores. Pérez Alcántara para presionar al arquero. Ahí está lo que decías recién. Se anima un poquito más ahora Ebenau. Pero sale bien Roa. Sí, con la pausa. La defensa no se adelanta jamás. No, ese es el tema. Y ahí está Riola para recuperarlo. Tiene a Benítez. Ahí está el volante central, Coco, que intentó la gambeta, trabó, ganó, pasó, sigue Coco,
Buena jugada, tiene Arriola por afuera, prefiere con Alcántara. Le pegó el grito Da Silva. Va Rodríguez, Da Silva muy solo. Construye Brown, el centro que viene para Gómez, la saca por arriba, va a ser difícil, ¿no? Abelo. Barreto que va, se la puntió bien Pepe, en este caso Benítez, el lateral izquierdo. Barreto para Caruso, Caruso lo tiene aquí que Villalba y Villalba lo tiene a Cardoso. Y Cardoso tiene la pelota para este Guaraní que ahora sí lo gana. Estamos en 41, casi 41, perdón, 40 minutos con 50 segundos de la primera parte. Está ganando Guaraní 1-0 porque ha tenido efectividad, porque el empate estaba bien. Falta, infracción dura contra Lautaro de la Cruz. Esto es amarilla, no hay ninguna duda. Sí, sí, debería hacerlo, ¿no? No hay intención de Ríos, pero llegó muy tarde y se llevó lo que encontró. Y lo que encontró fue el cuerpo de Lautaro de la Cruz. Sí. Uso desmedido de la fuerza. El tiro libre será para Guaraní. Y ahora empiezan a postularse cada uno de los que puedan darle a esa pelota. Ahí está la jugada. El pase, el control de la Cruz no fue bueno. Después cuando la levanta Ríos, insisto, llegó tarde a esa pelota, pero no encontró la pelota, pero sí lo encontró el jugador. Debería ser amarilla para el número 2. El chinito Monzón Cabral para mí está habilitado para convertir el segundo. Bueno, veremos que está lejos igual, ¿no? Para pegarle de ahí. 26, 27 metros. Sí, sí, con mucha fuerza y precisión, sobre todo para pegarle a esa pelota. Bueno, pero si no arma la barrera. No, pero ya la van a armar, no se preocupe. Para mí no. Amarilla, ahí está. Ahí está la amarilla, ¿no? Amonestado Samuel Ríos, el primero del partido. Bien amonestado por Cortines. Que ahí dialoga, lo vemos a De la Cruz precisamente. Está Roa y Monzón Cabral. Como decía Roberto, Monzón Cabral me parece que tiene toda la ficha, ¿no? Pero es lejos igual. Roa también para pegarle. El diálogo entre los dos es un zurdo o un derecho. Guaraní intentará desde la pelota parada empezar a agrandar la grieta del partido. Cabral para darle de derecha, le pegó Monzón en el camino de cabeza a Benítez y se la va a quedar finalmente el arquero. Atento Mendoza, largo para Pérez Alcántara, va contra Báez. El tema es que está solo, por más que ganase, después estaba solo contra la defensa de Guaraní. Juega Coco Benítez, juega Tula Da Silva, Pérez Alcántara, la quiere Rodríguez, hace bien el enganche, lo tira Mauro Gómez, para él la pelota. Se viene Gómez, se escapó Gómez y después no tuvo control. Cardoso, y ahora el tema, ¿no? La vuelta. La quiere Caruso y Monzón Cabral que va. Y ahora el tema, ¿no? Y ahora la vuelta y corre Caruso por esa pelota. La quiere Barreto en el área. El freno de Caruso. Y Caruso hacia atrás para Roa. Cardoso, lo tiene abierto aquí que Villalba. Pelota para él. La quiere Lautaro de la Cruz, servido. Ahí está el volante de la franja que rápidamente la cruza bien para el adelantado. Monzón Cabral. Bueno. Estaba volviendo. Bueno, adelantado. Este es el offside para la tecnología. En un ratito ponemos el semiautomático para que lo vean. Ahí está. Jugó de la Cruz. Raicovi, el ayudante técnico de... No, a mí ahí en la repetición... Perdón, Roberto, en la repetición me da toda la... Igual era una jugada que no pasaba demasiado, pero me parece que estaba habilitado. Monzón Cabral. Sí, decías de Braskovich. Sí, le pide a su equipo que se adelante en la cancha, que achique, acorte líneas. Y lo hace, porque está un poco más adelantado en cuanto a la presión Brown. Da Silva, que va con esa pelota. El tema es que llega hasta acá y aparecen los defensores de Guaraní. Y es lo que ponderamos habitualmente en el Federal Amateur, lo tenemos que hacer acá también. La línea defensiva de Guaraní para pasar ahí. Lechner, Villalba, Abelo, lo tenés a Flores y por las dudas Roa. Un fondo de primer nivel, ¿no? Lechner para jugar. Tiene abierto Villalba. Ahí está Quique. Lechner la quiere Cardoso. Recibe de Darío. Báez, el autor del único gol del partido a los 38 del primer tiempo. Por él gana Guaraní 1-0. Y por ahora se clasifica finalista para el próximo miércoles. Lo explicaba Roberto en cancha de Mitre. Si esto se mantiene así. Ya jugaron para Lautaro de la Cruz, giró muy bien de la Cruz, escapó la marca, corre Barreto muy solo. Para él la pelota, desesperado al pie a pie, irá Benítez, va Barreto por afuera, escapó, tiró el centro. ¡Oh! Termina sacando bien Zarza. No desaparece el peligro porque la tiene Villalba. A la puerta del área para Monzón, intentó la pausa Cabral, ganó Benítez, buen partido de Benítez,
del lateral izquierdo y bien por Cortines, que señala el círculo central apenas llegando a los 45 minutos. No adicionó absolutamente nada a Cortines y me parece que está bien, Roberto, porque Sí, se jugó bien, ¿eh? no hubo cortes en el trámite del juego, razón por la cual coincidimos con el árbitro de la contienda que acaba de dar por finalizado un primer tiempo, que ha sido parejo, solo esa acción cuando arrancó Ezequiel Monzón Cabral abriendo juego contra la derecha para que Enrique Villalba coloque un centro y Báez lo toque al gol, salvo esa maniobra, el resto fue un partido muy disputado, muy peleado, con un Brown presionando desde mitad de cancha para atrás, no dándole muchos espacios a la zona de gestación del conjunto local, que encontró en esa maniobra la posibilidad de abrir el marcador, lo está ganando justamente por la jerarquía, por el peso individual de sus futbolistas. Se van al descanso los dos planteles, los dos equipos, gana Guaraní 1-0, por lo que decía Roberto, por la jerarquía, por la capacidad de definir, no porque haya sido mucho más en el primer tiempo. La pausa, nosotros también, una breve pausa y en un ratito venimos, en una tarde, noche en realidad, perdón, muy calurosa en la ciudad de Posadas, vendremos para los segundos 45 minutos, así que no se vaya.
Regresamos aquí al Clemente Argentino Fernández de Oliveira, donde estamos compartiendo junto a ustedes semifinal de la Copa Posadeña. Por ahora la victoria parcial de Guaraní Antonio Franco 1-0 sobre Jorge Gibson Brown al final de los primeros 45 minutos. La franja que ha impuesto su jerarquía fundamentalmente en un partido que ha sido equilibrado, pero que ha tenido al conjunto local con lógica en un permanente protagonismo. Nosotros tenemos la posibilidad, aprovechando que todavía no están los equipos en la cancha, de darnos el gusto de dialogar con quien, bueno, hasta hace algunos minutos nada más, digámoslo así, es el nuevo entrenador del plantel principal de Guaraní Antonio Franco, pensando en el torneo federal amateur. Estamos hablando de Franco Sosa, arribado en las últimas horas aquí en la ciudad de Posadas, para, bueno, a partir de ahora ocupar el espacio que dejó vacante Carlos Marzuk, el entonces entrenador. Saludamos a Franco. Franco, un gusto poder saludarte y de alguna manera darte la bienvenida también aquí a la ciudad, a la provincia. ¿Cómo te va? Dale, todo bien, así viendo a los chicos acá, conociendo un poco el equipo, así, más allá de lo que uno vio, así que bueno, verlo acá en el campo de juego, así que bueno, agradecido por ustedes también, por poder estar compartiendo una transmisión con ustedes. Bueno, Franco, bueno, te has encontrado, has podido ver estos minutos del equipo, te has encontrado una jornada, vos lo decías también, sufriendo un poco el calor, tremendo, ¿no? Sí, estaba un poco agobiante, yo me imagino uno acá lo sufre afuera, así que yo me imagino adentro del campo de juego también, ¿no? Por más preparado que esté, por ahí el calor también, por ahí la humedad, todo juega, el rendimiento de los jugadores, pero la verdad que bueno, se vio un equipo bien ordenado, que siempre, como vos decías recién, protagonista, que siempre fue al frente. Al final se abrió el marcador, así que bueno, claro, en el segundo tiempo quizás por ahí ya esté un poquito más tranquilo y haya más espacio ya para poder convertir un gol más. Bueno, ¿qué significa para vos, Franco, dentro de tu carrera incipiente como entrenador, ¿no? Habiendo estado en Uniorco, más allá de la trayectoria como futbolista, la posibilidad de dirigir a Guaraní? No, la verdad que cuando surgió la posibilidad, la verdad que uno no lo pensó, porque si vos te pones a dar cuenta, fue de un día, como yo digo, de un día para el día, digamos, o sea, la mañana para la tarde, surgió todo y sí, la verdad que cuando me llamó el presidente Patricio, bueno, me comentó bueno, que había dejado el cargo el técnico y bueno, que la idea es que yo venga para acá, así que le dije que sí, sin pensarlo, así que me tomé el avión al mediodía y me vine. La verdad que es un club grande, que bueno, con New York cuando yo estuve, no me tocó jugar, pero estuvimos muy cerca de poder jugar la final con ellos. El año pasado también estuvo peleando para clasificar, ya creo que perdió 2 finales consecutivas. Yo no es porque estoy acá, pero lo que se hablaba por lo menos allá en el norte, que uno de los candidatos a ascender tiene que ser Guaraní, así que bueno, cuando se me abrió la posibilidad, la verdad que no lo pensé. Sé los jugadores que hay, la calidad de jugadores que hay, el club la verdad que es espectacular. Lo había conocido por haberlo escuchado nombrar o por haber visto que jugaban, pero llegar acá y ver cómo se manejan, los jugadores que hay, la verdad que te da más ganas y la verdad que yo creo que es un equipo que tiene que estar en otra categoría. Fue un impulso eso también, Franco, el hecho de saber que venís a un club que debe ser protagonista, pero que lo viene siendo en función del plantel que tiene. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que como te digo recién, es un equipo que tiene que ser protagonista del campeonato, por el momento lo está haciendo, estamos en cuarto final, así que bueno, la idea es poder colaborar de mi parte y como yo siempre digo a los jugadores, o sea, lo fundamental son ellos, digamos que ellos estén bien, si nos va bien va a ser por ellos y bueno, si me va mal seguramente va a ser por mí, porque bueno, yo tengo que elegir los jugadores, pero bueno, eso la verdad que me hago cargo y seguramente volcar la experiencia que tengo como jugador y bueno, y como técnico también, para poder dejarlos mejor y poder ir ganar, digamos, lo que ellos vienen haciendo y poder coronar con ascenso, que es lo que toda la gente, los dirigentes, los jugadores quieren. Muchas gracias, Franco, lo dejamos seguir viendo el partido y que sea con suerte. Dale, gracias a ustedes, buenas noches. Ahí estaba Franco Sosa, actual o nuevo entrenador de Guaraní Antonio Franco, de su plantel principal. Los equipos ya en la cancha, nosotros seguiremos disfrutando de lo que es el partido de la Copa Posadeña, pero ahí dialogábamos un poco con Franco, entonces teniendo su primer contacto estas primeras horas aquí en la ciudad de Posadas. Ya los equipos en la cancha y nosotros disponiéndonos para vivir lo que será los segundos 45 minutos de esta semifinal de la Copa Posadeña, que por ahora gana Guaraní por 1-0. Bien, como decíamos, los equipos ya en la cancha y se preparan un par de modificaciones en Guaraní Antonio Franco.
Roberto, a la cancha se vendrá el número 17 y el número 18. Méndez y Duelo, ¿no? Que se vendrán a la cancha. Así es, 17 y 18 a la cancha. Miguel Méndez con el 17, Laureano Doello con el número 18. Digo Doello porque así lo pronuncian al apellido en Entre Ríos. Sus pagos natales. Y el que no lo veo es Caruso, 1. Caruso es 1 seguro. Y veremos. Y Barreto es el otro. El 10, el 9 y el 11, exactamente. Ahí está. Repetimos entonces, con el número 7, Miguel Méndez, por el número 11, Rodrigo Barreto, y con el número 18, Laureano Doello, se fue Fabricio Gastón Caruso, el 9. Perfecto, ya en marcha el segundo tiempo, ya se juega en Villa Sarita. Por ahora el que se clasifica finalista es Guaraní Antonio Franco. Intentará decir algo al respecto, seguramente Jorge Gibson Brown ya está disputándose la segunda parte aquí en Villa Sarita, donde estamos en vivo a través de Deportes Misiones TV. Nos dimos el gusto también de compartir con ustedes una charla con Franco Sosa, nuevo entrenador del plantel principal de Guaraní Antonio Franco en el Federal Amateur. Aquí mientras tanto habrá tiro libre en la salida para Brown. Es bota tierra. Pero no sé por qué no aplicó la ley de ventaja. No, claro, no, pero la pelota es para Brown, lo que le pegó al árbitro, ¿no? Por eso, la tenía para salir Joaquín Benítez, le pegó la pelota antes previamente al árbitro, y reglamentariamente debió dejar de seguir porque tenía libertad para salir de contra Brown. Sí, cuando le pegó a Riola dejó de... Brown sin cambios, Mauro, los mismos 11. Perfecto. Pelotazo largo arriba para buscarlo Pérez Alcántara, ganaba Quique Villalba, otra vez le queda a él, el centro es bueno, al segundo palo para Mauro Gómez, pero mejor es la intervención de Flores. Eduardo que sale, y buen pelotazo para buscarlo a Doello. Ganó a medias. Arriola de cabeza, se la devuelve a Mendoza. Salida para el portero de Jorge Gibson Brown. Ya lo hizo para Zarza, se abre Benítez para solicitar esa pelota. Controla Zarza para... la perdió el Tula. Apareció Benítez y lo habían tocado a Quique Villalba, que hacía el anticipo. Tiro libre entonces, que será... Pero no lo vio a Silva. Sí, no lo vio. No tuvo intención, pero cometió la falta. Cometió falta, pero no hubo intención porque no lo vio justamente a quien trató de anticiparlo, en este caso Villalba, que recibió la infracción. Duelo metido, o como dice usted, duelo metido bien arriba, por adentro moviéndose hacia la izquierda y bien abierto por el costado derecho Miguel Méndez. Bueno, ahí está entonces la disposición de los que... Monzón Cabral más adelante. De los que recién han ingresado. Estamos primeros minutos. Méndez, recordamos, puede habitualmente no juega de volante por la derecha. Habitualmente. La pelota viene por la izquierda para que la tenga Roa. Afuera para Monzón Cabral. Le mandamos un saludo a uno de los televidentes, Roberto, que nos apunta que es Reinek el apellido del arquero de Brown. ¿Cómo? Reinek el apellido del arquero de Brown. Nosotros lo tenemos como Mendoza en la planilla, ¿eh? En la planilla de Mendoza. ¿Eh? En la planilla de Mendoza. Sí, porque acá nos dicen que es Germán Reinek. Germán Gabriel Mendoza tenemos nosotros en la planilla. Y bueno, ya te averiguo si lo pusieron mal nosotros. Sí, averiguaremos, pero uno que le agradecemos al televidente, al oyente, pero nuestra planilla es Germán Mendoza. El centro vino, el cabezazo, el anticipo de Quique Villalba, ¿no? Sí. Villalba entonces el cabezazo, la primera chance buena de Guaraní Antonio Franco en el segundo tiempo. Estuvo cerca en esta la franja. Alguna duda precisamente de Mendoza / Reinek en la salida, ¿no? Va a tomar la salida desde el arco el uno de Guaraní Antonio Franco, de Brown, perdón, el pelotazo largo arriba para buscarlo a Pérez Alcántara. La peinaba Quique Villalba y ya la tiene Eduardo Flores, que ya entregó para Velo. Abierto lo tiene a Roa, se arrima para jugar Méndez, el autor del gol del partido. El pase no fue bueno, por eso no hay control, la bajó Rodríguez, punteó Cardoso, ganó Cardoso.
Revés del pie derecho para encontrarlo a Quique Villalba por la derecha. Así sale Guaraní Antonio Franco, que intenta progresar en el terreno. El pelotazo largo arriba. Offside, no vale nada de lo que haga Doello, porque está adelantado. Salida por la derecha para que la tenga el Pollo Arriola. Devuelve a Velo. Monzón Cabral, el que ataca por esa pelota. Se terminó. Ah, no, no era Monzón Cabral, perdón, era Méndez, ¿no? Sí, era Méndez el que iba con la pelota. Hay tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco, el que va a tomar Lautaro de la Cruz. Ya lo hizo a Velo, en realidad, se lo dejó a él. Para Quique Villalba, por la derecha ataca Guaraní. Cardoso. Otra vez para Lautaro de la Cruz. El freno de Lautaro. Revierte en juego ahora sí para que la tenga Roa. Vendrá el centro de Roa, el rebote. La pelota afuera, pegada en Benau. Será salida en el lateral para Guaraní Antonio Franco. Eso fue mano. Sí. Nos dio la sensación. En la primera pausa le aclaro. ¿Cómo no? Usted ya me lo dirá. Roberto anduvo de investigador serial. La saca mientras tanto el fondo de Brown. La tiene Benau. Giraba Benau, intentó dejarla dentro del terreno. Se le escapó afuera. Y lateral, manos arriba, que será para la franja. Me fui al registro civil. Sí, el dígame. tema es así. El apellido es correcto, Germán Mendoza. ¿Qué pasa? Habitualmente él usa el apellido de su mamá, que es Reineck. Pero el documento dice Germán Mendoza. O sea, es Germán Mendoza el arquero. Reineck es el apellido de su mamá. Perfecto. Debería ser Germán Mendoza Reineck. En todo caso, ¿no? Ah, la regalaron, ¿eh? ¡Upa! Se viene Cabral para el segundo. Lo venían agarrando. Van a pedir falta los hombres de Guaraní. Va a pedir falta. Ya la veremos. Me parece que lo agarró, ¿no? No lo dejó progresar en la corrida. Ahí la vemos en la reiteración. El error del Pollo Arriola. Con displicencia lo habilitó a Cabral. Bueno, Ni 1-1. le diría. No, pero le diría ni, ¿eh? No sé. Bueno, Un agarroncito. Esto es penal en el Mundial de Qatar. En el Mundial de Qatar es penal. Acá no, Roberto. Ataca Benau, va por el empate. Ay, Benau era para animarse al arco. En Qatar es penal. En Villa Sarita no, Roberto. ¿Por qué no pateó Benau? Tenía Sí, el gol. era para animarse al arco, ¿no? La tiene Alcántara, está habilitado, ¿eh? El centro de Rodrigo Martín Pérez. Arriba, Lechner. Presiona a Brown. Es el momento del verde y rojo. Como decíamos, debió animarse al arco de Benau, sobre todo porque no le sobran las chances a Brown, ¿no? Claro. Sí, otra situación, otra posibilidad. Fue la primera vez que entró al área rival Brown con la pelota dominada. No quiso ser egoísta Sebastián Benau. Tuvo el empate Brown. Creo que se imponía el remate directo de él. La pelota mientras tanto para que intente por allí Méndez. Rodríguez. La pelota vino para Rodríguez, otra vez la puso al área. Rodrigo Martín Pérez no llegaba a esa pelota. Es el Sigue momento atacando de Brown, Sí, es el momento de Brown del partido. Mire cómo se adelanta. Bueno, Zarza. Upa, está no, está adelantado, está bien. No, está adelantado. No, esto no es. Esto es offside, Roberto. No, es offside. Perdóneme, eso es no offside, es offside. Roberto, es la Eso misma no jugada. Es offside. Ahí lo vemos a Patricio Eso no Bedoya, es mientras offside. tanto, presidente de Guaraní Antonio Franco, atento al partido. Eso no es offside. ¿Cómo no? La pelota va hacia otro lado donde no está ubicado el delantero en posición adelantada, pasiva, porque va caminando inclusive, no quiere intervenir en el juego. Pero después saca rédito absoluto de esa posición adelantada. Sí, bueno, pero es segunda jugada, porque la acción en la cual recibe la pelota es porque el defensor se la da. Rodríguez que va mientras tanto a buscar esa pelota. Bien, Rodríguez tiene el empate. ¡Gol! ¡Gol! De Jorge Gibson Brown. Rodríguez en la definición para poner las cosas 1-1. Decíamos, es el momento de Brown en el partido. Da el golpe el conjunto dirigido por Carlos Suírez. Ahora
ahora las cosas 1-1 en 9 minutos del segundo tiempo. Y premio para uno de los mejores jugadores, que se plantó ahí como un 5 adelantado, que está trabajando más de lo que habitualmente puede hacerlo por su característica. Aguantó muy bien la marca de los dos centrales de Guaraní. Parecían en un momento que lo iban a obstaculizar, que le iban a cerrar el camino, que lo iban a dejar sin la posibilidad de seguir avanzando. Y cuando se abrió hacia la izquierda, su mejor perfil, la puso muy bien. Una definición exquisita de Sebastián Rodríguez para empatar el partido. Se pone lindo. Aguantó muy bien Rodríguez, hay que destacarlo porque fue apareado, tuvo que peleárselo a Velo, Quique Villalba andaba por ahí, y después, ante la salida de Flores, la definición yéndose al suelo para poner las cosas 1-1. Era el momento verde y rojo del partido, lo aprovechó bien Brown y lo empata, y un poco da la sorpresa en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. El que juega Roa, el que la tiene Cardoso, el que intentaba era Doello, otra vez para Roa. Ahí la tiene Manu, deberá despertarse Guaraní, que ahora empata. Doello, la quiere Cardoso, prefiere el cambio de frente. Por allá está Méndez para jugar, más abierto Quique Villalba. Ataca Guaraní, ahora va por la ventaja, 1-1 el partido. Y ahora nos vamos a los penales, falta mucho todavía. La pelota vino, el aguante de la Cruz, el remate, que vino para cruzar todo el arco. Hay saque desde el arco, que será para Jorge Gibson Brown. Bueno, 1-1 y vendrán un par de cambios en Brown. Efectivamente, a la cancha con el número 15, Luciano Samaniego, y con el número 17, Juan Carlos Cáceres. Creo que se va. Rodríguez es uno. El número 7, Sebastián Rodríguez, el autor del gol del empate, que está extenuado. Samaniego por Rodríguez. Y veremos, me parece que se va Darío da Silva, el número 11, para el ingreso de Juan Carlos Cáceres. Bueno, sin duda que el de Rodríguez llama la atención. Cansado es el único motivo. Está cansado. Y da Silva sí no había hecho mejor partido. La pelota vino por la izquierda, la salida, el intento de Zarza, la presión de Monzón Cabral. Lateral que vino para Benítez, intentaba Coco, recuperaba a Pepe, los hermanos Benítez. Barrios, bien por la derecha, para que la tenga el Pollo Arriola. Arriba devuelve de cabeza a Velo. Ebenau, Roa. De la Cruz. Pelotazo largo para Monzón Cabral, salió lejos el arquero, escapó Monzón, dejó a otro en el camino. Bien, ahora Mendoza. No, ¿falta? No. No pareció falta de ninguna manera. Tiro libre de peligro para para Guaraní Antonio Franco. La verdad no me pareció falta. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, yo a esta altura, Mauro, simplemente quiero preguntarle a Cortines si alguna vez jugó al fútbol. Nada más que eso. Ahí está la repetición. Monzón Cabral, el todo enganche. Pelota, todo pelota. Sí, todo pelota de Mendoza. Eso, no veo falta pelota de Mendoza. De ninguna manera eso es falta. Bueno, lo cobró Cortines. Eso es lo único importante porque es el que está encargado de eso, ¿no? Y el tiro libre será para Guaraní. Lautaro de la Cruz para ejecutarlo. Estamos en 13 minutos. Partido igualado 1-1 y una buena chance para la franja que la generó mitad Cabral, mitad Cortines. Ojo, por afuera de la barrera, Roa, Ojo, A ver. Bueno, las dos opciones entonces, o los dos pueden darle al arco o el centro de Roa. Guaraní busca desequilibrar en el partido. La orden del árbitro va de la Cruz nomás, va al arco, Lautaro al arco. ¡Oh! El manotazo de Mendoza para sacarla afuera. Tiro de esquina que será para Guaraní. Buen remate de la Cruz. Sí, con fuerza es cierto, pero al lugar donde estaba el arquero se le hizo fácil justamente al número 1 de Brown para tirarlo al córner. Tiro de esquina que va a ejecutar Roa. Ahí está el remate. Buen manotazo de Mendoza. Roa para darle el tiro de esquina, como decíamos. 1-1 el partido. El centro pasado, el segundo palo Lechner. La sacaron de justito en el camino. La revienta. Pues el fondo de Brown. Y a correr ahora. La contra va Samaniego, ganó Flores. Le ganó muy bien yendo abajo Flores, atento, porque
Le ganaba en velocidad a Samaniego. Me parece que en el final de la jugada, si no hubiese salido Flores, se le hubiese hecho muy difícil a Guaraní. Sí, Cardoso era el que corría en retroceso. La peinaron, la quería Quique Villalba, la recupera en la mitad de la cancha Benítez. Ahí está Pepe. Tiró esa pelota, el enganche vino, está el segundo, el disparo Flores. Cáceres el que le pegó a esa pelota. Sí, han entrado muy bien Samaniego y Cáceres, fundamentalmente Cáceres, que es un volante que tiene la particularidad de llegar al gol muy seguido. La pelota que vino, arriba ganaba Velo de cabeza. Aguanta bien Cáceres, uno de los recién ingresos. Se emocionó después Cáceres, sí. Debió largar la pelota, ¿no? La hizo bien al principio, debió largarla después. Pelota para Monzón Cabral, que la bajó muy bien. Quiere meterse al área con pelota. Eso sí fue falta, Eso es foul. Ahora sí fue más falta que la de Mendoza. A ver. Debemos tener un criterio. Claro, tiene razón Abaca. Pero Abaca le reclama correctamente. Eso sí fue falta. Eso sí fue falta. No la payasada que hizo hace 2 minutos cobrándole una infracción que no existió al arquero de Brown. De la Cruz que iba, gana Zarza bien de cabeza. Gómez la bajó para Ebenau. Cardoso se hace muy disputado ahora el partido. Duelo. La jugaba a la izquierda para que corra Samaniego. La llevó bien Samaniego de cabeza, entró bien al partido. Hace la pausa, lo tiene acá. Ay, se equivocó después. Claro. Pensó que tenía el mismo combustible en el tanque que él y lo mató a Martín Pérez. Bueno, bajó un poco más Mauro Gómez a volantear. Cáceres y Martín Pérez ahora son más de punta, aunque no resigna justamente a acercarse al área número 9, Mauro. Flores que la juega a Velo, abierto lo tiene a Roa, intenta salir Guaraní que no encuentra el camino. Además, por ahora empata 1-1. Y además, Mauro, si Guaraní juega este ritmo, indudablemente le facilita el trabajo a Brown. Cáceres, otro que entró bien Cáceres. Muy bien. Y con mucha energía. Debe soltarla antes nada más, ¿no? Gómez para Samaniego, bien para Rodrigo Mirá. Martín Pérez. Ahí está Cáceres, el remate que vino. Se pierde por el primer palo. El disparo de Cáceres lo tuvo otra vez Jorge Gibson Brown. Cáceres y Samaniego entraron muy bien al partido. Sí, le cambiaron la cara. Los dos por afuera, justamente. Gran acción individual de Cáceres. Te digo, está más cerca Brown del segundo que Guaraní. Es el momento verde y rojo, decíamos, y ya van 17 minutos de momento verde y rojo. Y es lo que se ha jugado del segundo tiempo. Además presionan toda la cancha. Fíjate cómo ha ganado mucho más aire tener con los que han ingresado. Y lógicamente con el desgaste lógico que tiene el trámite del partido en los jugadores de Guaraní, la cosa se empareja. Y además comienza a equivocarse Guaraní. Bueno, tendrá que pensar en cambios a Vaca rápido, me parece, sí, ¿no? Sí. Pero no están moviendo a nadie. Allá sí, detrás del arco. El tema es que además, pero no hay que olvidarse que ya hizo 2 cambios Guaraní. Sí. Los 2 que ingresaron hasta ahora no han influido, ¿no? Sí. Cardoso, Zarza, Gómez. Está muy partido, Mauro. Está muy largo Guaraní. Aquí la tiene Méndez. Lo tiene abierto Monzón Cabral. Para él la pelota. Recibe Monzón Cabral. Intenta conectarse con Cardoso. Ahí está Darío. La recibe Cardoso. Abrió por la derecha para Villalba. Soltó de primera Villalba para Doelio. La quiere Villalba. Otra vez sigue Doelio. Le pegó al arco. Un desvío en el camino. Le quedó Monzón Cabral. Y la pelota afuera. Bueno, se animó un poquito más Guaraní y aparece Monzón Cabral. Y sí, Guaraní hoy dependiendo... Yo te diría que en un 70% de lo que puede hacer Ezequiel Monzón Cabral, sigue encendido el Chinito, un gran jugador que puede desequilibrar por sí solo y romper lo que por ahora es un partido muy parejo. Prepara, decíamos, Guaraní, una nueva modificación en cualquier momento. Aquí mientras tanto se viene Báez, ahí ataca la franja, va Méndez. La pausa de Méndez, atrás para Duelio, caía Duelio, ahí lo vemos a Ariel Abaca dialogando con Denis Benítez. Sí, un volante. Sí. Mientras tanto habrá un buen tiro libre para Guaraní y sí, va a tener que venirse Benítez, el problema a la mitad de la cancha, ¿no? Sí, yo lo veía muy largo el equipo en este segundo tiempo. Pasaba muy rápido cuando los volantes de Brown tenían la pelota e indudablemente con el ingreso de Samaniego y Cáceres empezaron a complicar el partido a Guaraní. Vio eso Ariel Abaca y por eso ahora lo está poniendo justamente a Denis Benítez, un jugador
allí para trabajar en la mitad de la cancha. Se va Darío Cardoso, queda de capitán ahora Ezequiel Monzón Cabral. Bueno, ahí está la modificación entonces en la franja, el ingreso de Denis Benítez, un volante que por ahí le puede dar más dinámica, ¿no? Sí, sí, tiene mucha dinámica Denis Benítez. Para darle de zurda a Roa esa pelota al centro de Manu, el cabezazo, se lo perdió Lechner, cabezazo de Rodrigo, otra vez por arriba, así como lo tuvo Villalba, ahora lo tuvo Lechner, caído Zarza. Bueno, el camino que ha encontrado Guaraní en esta parte del partido. Sí, mirá, yo te diría que Laureano Duello fue el que lo molestó a Lechner, porque saltaron los dos solos, sin ningún rival cerca, le erró al arco el cabezazo de Lechner, era el segundo tanto de Guaraní. Son sobrino y tío los Benítez, ¿no? Sobrino y tío. Sobrino y tío. Ahí está. Joaquín e Ignacio. Joaquín es el tío. Joaquín es Coco. Claro. Ignacio es Pepe. Creo que hay 3 años nada más de diferencia, debe tener 19, Coco 20 y 16, 17 el 3. Bueno, saque de arco mientras tanto para Brown, para pegarle Mendoza Reinek, para que no... Sí, exactamente. No se nos enoje el televidente. Arriba el cabezazo de Samaniego, la pelota afuera, el lateral que será para Guaraní, que ahora tiene prisa para tomarlo. Vendrá Quique Villalba. Ya lo hizo Villalba para Monzón Cabral. Bien, Zarza muy firme también en la marca. El segundo central de Brown ha hecho un buen partido. Sí, correcto partido de Zarza. Hace unos años Brown tuvo un muy buen proyecto de número 5, Axel Reinek, ¿te acordás? Sí. Un pibe que apareció en el Federal B. Bueno, después ingresó lógicamente en una de las fuerzas de seguridad y ya dejó el fútbol, pero era un muy buen proyecto de un volante que tenía mucha ida y vuelta. Se lesionó Zarza, precisamente de él estábamos hablando. Veremos si se viene alguna modificación, me parece que sí. Sí, Zarza hace un ratito que ya se había caído en el área, ¿no? Y ahora otra vez se prepara Candia, me parece. Sí, Maximiliano Candia con el número 14. Candia es la opción que tiene para un central en el banco de suplentes. Suírez. Bueno, esto también iba a pasar en algún momento, ¿no? El físico en algún momento le va a pasar factura. Veremos con el correr de los minutos cómo lo puede aguantar Brown a eso, ¿no? Y claro, yo creo que en la medida en que comiencen a agotarse las energías de algunos jugadores, Brown deberá apelar sí o sí al banco de suplentes a poner más juventud, jugadores que corran, que obstaculicen a un Guaraní que se va a venir lógicamente en la parte final del partido a buscar la victoria. En algún momento uno imagina que debería hacerlo la franja. Bueno, se prepara la modificación, ahora sí, se viene el cambio. Sí. Con el número 14. Jorge Simpson Brown, será Candia entonces. Maximiliano Candia, deja su lugar el número 6, Carlos Zarza. Brown que tiene 4 jugadores menos, Mauro, 3 de ellos titulares. ¿Sabes por qué? Porque se fueron a la peregrinación a Itatí. Sí, a bicicletear. Sí. Ataca mientras tanto la franja, el centro no es bueno, tendrá que salir Mendoza. ¡Apa! La soltó Mendoza y ahora sí lo toma. No tuvo nadie con olfato goleador de Guaraní, nadie que pensara que podía equivocarse Mendoza, por eso tuvo fortuna. Jugar el error del rival, nadie lo entendió así. Gómez que va, la quiso peinar, lo hizo. La retrocedía Villalba, corre Samaniego, pero se la va a quedar sin problema Flores. Vos sabés que me parece que... No, Me parece que le pusieron el codito. Bueno, en el roce, me parece que Abelo dejó el brazo extendido y ahí lo rozó. Samaniego es... Sí, Samaniego es el que está caído. No se ve nada, me parece que no. No, sí, fue muy, muy leve, pero lógicamente por ahí pudo haber sentido un golpe muy fuerte el jugador y por eso cayó. Sí, no da la sensación en la imagen por lo menos, si lo pudo haber hecho. Pasa que Samaniego venía muy rápido también. Sí, es muy rápido Samaniego. Samaniego y Cáceres. Cáceres, además de ser rápido, tiene muy buena técnica. Samaniego apela todo a la gambeta en velocidad y es un riesgo realmente para los rivales. Lateral será para Guaraní, que gana metros en ataque. Sin claridad, pero tiene que ir a buscarlo Guaraní. El lateral que ya hizo Villalba. Otra vez para él, se la puntean afuera. Otra vez Villalba, que es el que quedó como capitán, ¿no? El rebote otra vez para él. La termina perdiendo precisamente con Samaniego.
Lateral de Brown. Lateral que va a tomar Benítez. Queda solo arriba en Brown Martín Pérez. Ya definitivamente Mauro Gómez baja a volantear. Se junta por el costado izquierdo con Samaniego. Ahí gana justamente de arriba Mauro. Y por el otro lado volantea Ebenau con Cáceres. Candia de 4. Arriola pasó a jugar de marcador central con Ríos. Bueno, ahí está. Tiro libre que será para Brown. La salida desde el fondo. Sin prisa para hacer los Ríos. Pollo Arriola que pasó a jugar de marcador central, ¿no? Claro, primer marcador central Arriola, de segundo Ríos, Samuel Ríos, marcador lateral derecho Maximiliano Candia. Tiro libre que va a tomar el verde y rojo, Ebenau. Bueno, y acá otra vez vamos a lo mismo, Roberto. Esto es lo que debe aprovechar Brown, ¿no? Alguna pelota parada, haciendo un buen segundo tiempo el conjunto verde y rojo. A Vaca lo retó a duelo, así le dijo, ¿no? Ojo con la pegada de Arriola, ¿eh? Para pegarle a Arriola entonces a esa pelota, al tiro libre para Brown, que mete 2, 4, 5 camisetas al área enemiga. El centro es malo de Arriola, queda corto. Termina despejando y le salió un pase a Monzón Cabral, le quedó mal. El que había despejado era Denis Benítez. El que recupera es Benítez. Samuel Ríos. Cáceres. Mira Cáceres. Trabó Cáceres. Bancó Cáceres. Esto tampoco pelota. Pareció falta, ¿eh? Todo pelota. Pero esto no fue falta tampoco, ¿no, Robert? Pero ¿cómo va a cobrar foul eso de una pelota trabada legalmente por 2 jugadores? ¿Infracción de quién? Por eso me pregunto, ¿jugó alguna vez al fútbol Gabriel Cortines? Me pregunto. Esto que acaba de cobrar también es insólito, ¿eh? Claro, jugador de futsal me dicen acá. Era jugador de futsal, arquero en el futsal, Cortines. ¿Arquero de futsal? Sí. Y bueno, la buscaba al fondo de la red todas las veces, no la tocaba. Báez con la pelota, la termina perdiendo Ebenau, Cáceres. La levantó Cáceres, está habilitado Rodrigo Martín Pérez, pero el tema es que con mucha ventaja. Va Cáceres otra vez, escapa a la marca de Quique Villalba. Ofrece el pie a pie, va contra Villalba, juega hacia atrás, falta, sí señor, ahora sí, ¿no? Ah, bueno, nada, lateral. Gran ingreso de Cáceres, ¿eh? Sin dudas. Sí, y acá me apuntan, Mauro. Primero me parece que había cobrado foul a favor de Brown y después cuando vio que había levantado la bandera el asistente Capelli, cobró lateral para Guaraní. Caído un jugador de Brown. Sí. Ebenau, ¿no? Acá alambrado. Ebenau. Contracturado el conejito Ebenau. Bueno. Ahí se levanta el número 8. Veremos si puede continuar. Viene Martín Pérez a refrescarse y a recibir alguna indicación también. Salida desde el arco que va a tomar Flores. Ya lo hizo para Roa. Juega Guaraní. Estamos ya como quien no quiere la cosa en 28. No pasó absolutamente nada en el segundo tiempo. Salvo el gol. No, y además salvo esos primeros 18 o 20 minutos buenos de Brown. Guaraní no ha podido fabricar, construir nada. Falta. Un foul. Por favor, repetime la acción esa. Pero le hizo una zancadilla aquí que Villalba a la carrera. Por favor, Cortines, por favor. Y le saca amarilla al de Brown. Insólito, ¿eh? Lo de Cortines es insólito. Juega Roa. Mientras tanto, con esa pelota abierto, la recibe Monzón Cabral. Recibe el balón Monzón Cabral. La quería de la Cruz Gómez. La dejó de taco. Falta arriba el manotazo. 2 por 1, ¿eh? Sí, el manotazo. Estamos de oferta, 2 por 1. Lo mejor que puede pasar es que termine el partido ya, te digo la verdad. El manotazo entre Benítez. Benítez fue uno y el otro no vi, pero los dos manotazos Monzón fueron... Cabral. O Duello. Sí, claro, el Benítez de Guaraní, no, Denis Benítez contra Joaquín Benítez, el jugador de
de Brown. Y ahí Cortines hablando con el banco, ¿no? Un arbitraje realmente muy malo de Cortines para los dos lados, ¿eh? No estoy diciendo ni que ha perjudicado a Guaraní ni que ha perjudicado a Brown. Cortines es esto en cada partido, ¿no? Parejo para todos. Sí, sí, es lo único que uno tiene garantizado, ¿no? Es un desastre para los dos lados. Para sacarla el arquero Mendoza. Pero mira de dónde hacen el tiro libre. Si la falta fue acá. Sí. Bueno, ahí ya no sé por qué lo hizo Brown de tan atrás. O no sé qué cobró. La falta fue en la mitad de la cancha, pero ya depende de Brown, ¿no? Si lo quiere hacer más atrás. Mirá Samaniego. Samaniego que va, la termina perdiendo. Después hay falta en la salida. La infracción la recibía Méndez. La salida de Guaraní. Sale Leisner con esa pelota. Abelo. Roa. La tiene Manu, la va a buscar larga. El Pollo Arriola la peina media. Va Monzón Cabral. Buen cierre de Ríos. Lateral. Acá no pasó nada. Lateral para Guaraní. Lateral que vino para que la tenga Baez. El centro de Roa es muy malo. Se pierde directamente afuera. Habrá saque desde el arco. Desconocido Roa. Un futbolista de grandes condiciones cuando se viene Cliñao a la cancha. Creo que Roa está en el puesto número 1 para salir cuando entre Cliñao. Pero digo, un trabajo deslucido de Manu, uno de los mejores jugadores que tiene del fútbol local Guaraní, Antonio Franco, en su plantel. Hoy totalmente desconocido. Para el saque del arco Mendoza. Bueno, se enojaron, me parece. No le gustó a Ariel Abaco algo que gritó algún plateísta. Abaca que está charlando con Cliñao, ¿no? Sí, hablando con Cliñao para ingresar. Le va a venir bien, me parece, la entrada de Cliñao, porque es un jugador que le puede aportar velocidad, rompimiento justamente de líneas. ¡Ah! La recuperación de Cáceres la termina perdiendo, después no pasó nada. Y el árbitro Cortines que va, lo va a amonestar a Cáceres. Pero repetime, ¿me podés repetir la jugada? Lo tiene que pulsar, ¿no? ¿No estaba amonestado en la jugada allá en la izquierda? ¿Quién? Ahora, no, Cáceres no. Samaniego era. A Samaniego le ha amonestado. Samaniego y Cáceres, segundo amonestado en Bravo. La perdió Abelo. Ojo, 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 Bueno, el árbitro logró que el partido se enrarezca. A ver, a ver. ¿Viste? Roja. Samaniego, ¿sí? Lo llamó el asistente para decirle que ya estaba amonestado Samaniego. Le mostró la amarilla que no va y le muestra la roja por segunda amarilla, justamente. Perfecto. Ahí Cliñao está la con jugada. El 14. El que traba es Cáceres. Sí, y el que cae. Queda con 10 Brown. Cáceres era el de la tarjeta amarilla anterior, evidentemente. Sí, pero a Samaniego, ¿por qué lo expulsa? No, lo expulsó a Cáceres. O sea, está bien, anterior era él. Le aclaró de que el anterior no había sido amarilla para Samaniego. Bien. Samaniego no tiene amarilla ahora. Se va Roa, te dije, cambio cantado. Una noche para el olvido de Manu. Bueno. Cliñao puede cambiar la cosa, ojo por la izquierda. Y con uno menos. Bueno, ahora Brown se le va a ser difícil contenerlo. Una complicación para Brown innecesaria, ¿no? Se complicó el partido el verde y rojo con esta expulsión. Veremos si lo aprovecha en definitiva Guaraní, que juega Benítez. En este caso Denis, que es el Benítez jugador de Guaraní. Se viene Luciano Pensotti, número 18 en Brown. Bueno, para suplir esa ausencia, ¿no? Benítez que iba a la presión antes Monzón Cabral para recuperarla. Cliñao, que el recién ingresado con la pelota ahora sí se refugia en propio terreno Brown, ¿no? Todo compactado en 20-25 metros. Quique Villalba no la controla. Lateral que será
en definitiva, en este caso para Pepe Benítez. Bueno, ¿no será momento de que Abaca saque un defensor y ponga Sí. un delantero más para abrir la cancha? Pregunto, ¿no? Pasa que ya no tiene en el banco, ¿no? No, pero uno por afuera. No tiene. No tiene, bueno. Le queda Schweizer. Schweizer no va para entrar. Bueno, sí, sería mandarlo a Kliñauk más arriba. Sí. Que vaya Por Kliñauk eso. más arriba y quedarme 3 en el fondo. Bueno, veremos. El pelotazo largo mientras tanto para Doelio, que está habilitado. Ríos, se complicó Ríos, pero después trabó justito frente a la presencia de Méndez. La pelota afuera, se queda por ahí porque Méndez tendrá el lateral. Ya lo hizo con Quique Villalba. Se le salió el botín a Ríos. Sí. Se está atando los cordones ahora el jugador de Brown, entonces hay que esperar para seguir. Quique Villalba para hacerlo, se mueve Denis Benítez, la pelota la prefieren jugar para Doelio, el que la saca es Ignacio Benítez Pepe al lateral. Y lo que no hay ahora es pelotas. Tiro libre, perdón, tiro de esquina, ¿no? Tiro de esquina que será para Guaraní Antonio Franco. Para darle a esa pelota de la Cruz. Para buscar por arriba a Guaraní. El centro pasado al segundo palo. La metía a Velo. Lo desacomodaron justito a Quique Villalba. Y el tiro de esquina. Otra vez al rincón la pelota. Sexto tiro de esquina. Para Guaraní Antonio Franco. Que bueno, ahora va. No le queda otra a Guaraní. 36 tenemos ya del segundo tiempo. ¿No era tiro de esquina? Pero sí. ¿Cómo Pero no va a fue ser tiro de esquina? Pero fue claro tiro de esquina. Lo de Cortines. Y en este caso, sumemos al asistente, ¿no? Sumemos al asistente. No. Pero está muy cerca el asistente, lo tiene que ver ahí. Pero el asistente no sé si estaba muy tapado quizás por ahí. No, pero, pero sí estaba ahí, no. Pero está en la Cortines línea de la estaba- jugada. Pero Cortines estaba viendo la acción de frente. Pero Roberto, nosotros estamos a 70 metros. Y lo vemos. Por eso digo. Era, claro, tiro de esquina para Guaraní, ¿no? Porque lo movieron a Quique Villalba. Quique Villalba ni Sí, siquiera sí. pudo ir por la pelota. Exactamente. Sí, lo movieron ahí entre Arriola y Samuel Ríos. Ríos que ganaba precisamente de cabeza para Samaniego. La bajaba Pérez Alcántara. Samaniego que no puede. Recuperación de Denis Báez. Buena era de Benau, pero la intercepción de Lechner también. ¿No tiene que volver atrás? La falta de Gómez, sí. Ah. Me parece que no. Y bueno, pero en el primer tiempo hizo lo mismo a favor de Guaraní. El que juega mientras tanto es Báez. El cambio de frente no es bueno, pero retrocede para jugar de todas maneras Kliñauk, que va con la pelota. 1-1 el partido. La tiene Monzón Cabral, no encuentra el camino Guaraní. Y Brown ahora ya hace lo que puede, juega con un hombre menos. La tiene Lechner, la pide Quique Villalba y va Lechner al área. El centro de Quique Villalba, el saque de arco será para Brown. 37,5 y se consume el tiempo. Sí, Guaraní no se le cae ninguna idea. Ya todos son arrestos individuales, centros sin precisión. Nadie toma la pelota. Monzón Cabral desapareció desde que justamente se fue más arriba. Es como que perdió espacios para maniobrar. Y bueno, lo siguiente lo sufre esto Guaraní Antonio Franco. Ganó de cabeza Rodrigo Martín Pérez y el árbitro le otorgó la falta. Cobró pedido. Ha pedido porque no fue falta. Para mí no hubo falta de Abelo. Le ganó bien Martín, pero no me pareció infracción. Pero bueno, ha pedido y sobre todo porque sabe que Brown necesita un respiro, ¿no? Para pegarle a Arriola. Veremos si va a buscarlo. Está Gómez, está Pérez Alcántara y Samaniego. No sería como para ir a buscarlo por arriba, ¿no? Pero Y si la pone por abajo al primer palo para que alguien pique en diagonal. veremos qué es lo que intenta. El centro de Arriola al segundo palo va Samaniego. La peinaba Villalba, la corre Doelio con el Samaniego. Tremenda la velocidad. Gana en velocidad el hombre de Brown. El pelotazo que vino largo, están adelantados Alcántara y Gómez, pero Sí. la tiene Kliñauk. El pase queda corto, pero bien retrocede para ganarla Monzón Cabral, que lo va a buscar a Kliñauk otra vez. La corrida es en contra del Pollo Arriola.
El pie a pie lo ofrece Cliniau, que va, lo trabó a Riola, pero derivó en Monzón Cabral. Ataca a Guaraní, que busca la victoria. Se la quedó Denis Benítez, soltó para De la Cruz. El remate de la Cruz, ¿hubo un desvío en el camino o no? Saque de arco. A tiro de esquina, no, saque de arco, bueno. Pensé que había un desvío en el camino, el árbitro dice que no. Y será saque desde el arco entonces para Jorge Simpson Brown, que otra vez tiene un jugador caído. A mí me dio toda la impresión que había rebotado en el jugador de Brown. Para mí también. Pero ¿qué quiere que le diga? A lo mejor lo golpeó directamente y no... No logro divisar quién es el jugador de Brown que está caído. Puede ser Ríos. No, Ríos está ahí. No, puede ser Ríos, ¿no? Ah, no, Ríos está ahí de pie. Pepe puede ser. Pepe. Ah, sí, tiene razón usted. Es Pepe Benítez. Sí, el 3. Ignacio, que en él parece, me dio la sensación que rebotó en él la pelota, ¿no? No se puede recuperar, está muy sentido. No sé si no va a entrar Fernando Selva Andrade. Ex jugador de Guaraní. Sí, veremos. El tema es que ¿tiene todavía ventanas Brown? Y sí. Sí, hizo 3 cambios acá, ¿no? Entró Cáceres y entró Samaniego y entró Candia. Claro. Pero le Cáceres... le queda una ventana a Brown. Sí. Sí, porque además entraron juntos Cáceres y Samaniego entraron juntos. Después entró solo Candia cuando se lesionó Zarza. Sí. Lo que pasa es que ahora Brown tiene que meter 2 cambios si es que claro, si tiene pensado oxigenar la mitad de la cancha fundamentalmente. Ahí está Cortines hablando con Monzón Cabral algo. Se viene Selva Andrade nada más. Así se vendrá entonces el cambio de Brown. Cambios. Van a quedar con 4 cambios. Un ex jugador de Guaraní también, ¿no? Sí. Creo que jugó, si no me equivoco, Federal algún partido. Puede ser. Sí. Estoy casi seguro que jugó en Guaraní algún partido Federal A. Ahí está entonces para venirse el cambio. Ya está Selva con la número 3 en la cancha. Y dejó la cancha, como decíamos, Ignacio Benítez, otro que hizo un buen partido. Y se fueron todos los suplentes a sentarse los que estaban entrando en calor. Mauro Gómez que iba, Abelo se impone de cabeza, Cliniauk contra Ebenau, saca Lesner. Se fueron todos a sentar porque ya no tiene ventana, ¿no? Samaniego que intentaba reclamar una falta que no había. Baez, va Coco y Benítez gana. Selva Andrade que traba, pierde allí. Doelio soltó para Méndez, ataca a Guaraní que busca el de la victoria, el freno de Méndez, se metió otra vez al área, la hizo bien, le pegó al arco, el desvío, hay tiro de esquina. Ahora sí será para Guaraní. Sí. Lo quiere ganar por arriba Guaraní ahora. Para la ejecución vendrá Méndez. La orden del árbitro para la ejecución de Méndez. El centro vino arriba, el cabezazo de Lesner. No la pudo agarrar de lleno Lesner, por eso hay saque de arco para Brown. En 43 estamos. Digo, más allá, puede pasar que gane Guaraní 2-1, 3-1. Ha sido muy digno lo de Brown. Para el elogio realmente, fundamentalmente en el segundo tiempo. Lo sufrió en el primero, pero en el segundo tiempo, con sus armas, le jugó de igual a igual. En la misma medida en que creció Brown en la parte final, decreció justamente Guaraní, por eso se explica este 1-1. Por ahora hay penales, penales directos para la definición de esta semifinal de la Copa Posadeña. Ya Estudio Galeano espera instalado en la final, por ahora no tiene rival. Y la juega Denis Benítez, perdón. Abelo, largo para... Está habilitado Cliniau, está habilitado Cliniau, mete mucha gente en el área Guaraní, el centro de Cliniau. Cabezazo de Ríos para ganar, buen anticipo. La tiene Monzón Cabral, la pausa, lo tiene Cliniau abierto, otra vez se mandó al área. Monzón Cabral escapó, levantó el centro, casi le sale al arco. Habrá saque de arco para Brown. Ya para el elogio lo de Samuel Ríos, yo creo que está en el podio, pero bien arriba. El número 2 de Jorge Simpson Brown ha hecho un partidazo. Además, a pesar de su estatura, con todos los centros que mandó al área,
Guaraní Antonio Franco se las rebuscó, se las arregló para sacar un montón de balones. Dignísimo, repito, lo del equipo de Carlos Suírez. Guaraní todavía tiene posibilidades de ganarlo, sin ir a los penales. Pero no deja de ser preocupante, ¿no? Digno lo de Brown, sí. Preocupante lo de Guaraní. Abelo y el cambio de frente, estamos casi en tiempo cumplido, veremos cuánto más quiera jugar Cortines. El centro vino muy solo, Lautaro de la Cruz le pegó afuera. El remate de Lautaro de la Cruz, una muy clara para Guaraní. Clarísima posibilidad. El centro que vino lo dejaron descuidado, nadie lo acompañó de los volantes de Brown a la llegada de Lautaro de la Cruz. La paró y remató directamente al arco. No llegaba el arquero Mendoza, era el gol de la victoria de Brown. Le erró al arco el volante de la Cruz. Y quedó caído Mendoza, ¿eh? Sí, se tiró después de cuando intentó buscar la pelota, es como que sintió un tironcito. Para mí que fue un desmayo más de... del susto. Sí, del susto. Por dónde pasó la pelota. Exactamente, porque sabía que ya no tenía nada que hacer y bueno. Estamos en tiempo cumplido, 45-20 ya de este segundo tiempo. Ahí está, calambre, contractura o cercano a eso. Sí, para mí sí. Cuando quiso buscar la pelota entre el susto por el remate de Lautaro de la Cruz y ya el desgaste físico que debe también estar sintiendo el arquero, se cayó el número 1 de Jorge Gibson Brown. Después de Ríos, te los pongo en un segundo lugar del podio, al 8 Ebenau, cuando dice que va a jugar 8 minutos más. 8. ¿8? 8 minutos más. Bueno. O 7, entre 7 y 8, no alcanzo a ver bien. Digo, en el segundo lugar del podio, el 5 y el 8 de Brown, Largo pelotazo de Mendoza para buscar. Hay falta, sí, hay tiro libre. Buscaban a Ebenau. Tiro libre que será para Brown. Ebenau jugando como centro delantero en estos últimos minutos y complicando al fondo de Guaraní. Ojo, Y el detalle, Roberto, que no, por ahí alguno que recién se prende, Brown está jugando con uno menos. Sí, exactamente. Y ya hace más de 15 minutos que juega con uno menos. Bueno, el tiro libre, Mauro Gómez le va a pegar al arco, sin duda. Por cómo se está preparando. ¿Y el pollo? Está Arriola también, pero no se... se fue Mauro y se va Arriola entonces. Está muy lejos de todas maneras, ¿no? Sí, es muy lejos. Es muy lejos. Pero el pollo Arriola ha hecho muchos goles en otros tiempos, claro, ya también tiene unos cuantos años sobre sus espaldas, pero... Es una chance, va Arriola para pegarle a la barrera. A correr Doelio esa pelota, le pegó Ríos. Lateral que será en definitiva para Guaraní Antonio Franco, que no le ha encontrado la vuelta. 47 ya hemos superado de partido, la tiene Flores. La quiere Abelo, recibe Abelo, abierto Kliniauk. La viene a buscar Monzón Cabral. Hay que hacer al chinito, Denis Benítez. Cabral. El cambio de frente de Cabral para Quique Villalba. A correr la irá Ebenau con lo que tiene, con lo que le queda. El centro de Villalba la sacaba de cabeza. Ahí tenés. Coco Benítez. Corre Pérez Alcántara por esa pelota. Lateral que ya se hizo. El centro del segundo palo, arriba. Quería Selva, no pudo. La pelota afuera, ¿será saque de arco? Sí, saque desde el arco. Y está caído Pérez Alcántara. Mientras tanto... Sí, me parece que tiene una contractura. Otros reclaman un manotazo en la jugada anterior. Para mí lo del manotazo es una exageración. Lógicamente busca ganar tiempo, que corran las agujas del reloj y que el final del partido llegue cuanto antes. Sí, el manotazo de Benítez fue nada. De Denis Benítez no. Brajkovic le reclama a Capelli, pero me parece que no tiene razón. Bueno, claramente Brown lo que busca es estirar esto lo más posible para acercarse a los penales, ¿no? Para pegarle a esa pelota Mendoza. Estamos ya en casi en 49 ya, 49. El pelotazo vino. No pudo Méndez. Ebenau con lo que tiene. La peinó. El lateral será para Guaraní. Lo va a tomar Quique Villalba. Se arrima para jugar Lechner. Prefirió atrás para Flores.
Y la va a tener que buscar larga, se hable Kliniauk. Flores busca el largo pelotazo para Monzón Cabral y le va a ganar una vez más Ríos. Impresionante lo de Ríos. También equivoca el camino Guaraní, ¿no? Sí, Tiene... no, está bien. Bueno, le facilita la tarea, pero sí. no falla nunca Ríos. Quique Villalba para hacerlo. Méndez que la controla. Jugó parado Helio adentro, otra vez Ríos. Lechner. Ojo. Hacia atrás para Flores, no se va a querer complicar ante la presión de Benau, que no da más. Sí, no, sintió una contractura, sintió el tironcito típico en la carrera de Benau. Se frenó. Arriba el pelotazo, bien Gómez dando la mano en la marca. Revienta Ríos, como puede. Ataca a Guaraní que va en la búsqueda en los últimos para tirarle al área. Seguramente y buscarla por arriba. La encontraron para Lautaro de la Cruz. Revienta Mauro Gómez, como te decía, dando una mano en la marca. Claro, Mauro ve que está extenuado Benau, que no puede trabajar en el medio. Y él, que tiene un poco más de resto físico, lo mandó a Benau arriba y bajó a colaborar. La pelota que vino para que la juegue Monzón Cabral. Va con esa pelota Monzón Cabral. Giró, entregó bien Doelio en este caso para el centro. El tema es que el que tira centro es Quique Villalba. Claro. Y el centro de Quique Villalba terminó todas las veces en esto, ¿no? Claro, es el mundo del revés. Villalba debería ir a buscar por adentro la posibilidad de buscar un centro para su buen cabezazo y termina todo en centros de él que hasta ahora nunca pudo acertar la cabeza de alguno de sus compañeros en el área de Brown. Saque de arco que va a tomar Mendoza. Estamos en 51 ya. Es la última. Sí, un minuto más, ¿no? Creemos nosotros que fue 7, entre 7 y 8 decíamos, nos jugamos por los 7. Sí, yo me juego por los 7. Sí. Bueno, se va a terminar la historia. Heroico lo de Brown, preocupante lo de Guaraní, ¿no? El pelotazo arriba, gana Velo de cabeza. Aparecía Coco Benítez, offside de Benau. Adelantado de Benau, no vale. Adelantado de Benau. Cortines mira su reloj. Quedarán 30 segundos para que esto se termine y tendrá que ir a buscarlo arriba a Guaraní. La va a tirar al área. Para pegarle Flores. Monzón Cabral la pide corta, ahí va. La tiene Cabral abierto, Kliniauk la quiere, Cabral la metió al área. Para eso que la tire Flores, ¿no? Guarda. Corre Benau, no tiene aire. Benau le puede pegar a la... ¡Ay, de Benau no tiene aire, no tiene fuerza! Porque si no... Sí, era el gol de la victoria. Flores, se terminó la historia, señores. Gran partido de Jorge Gibson Brown. Lo de Guaraní sigue siendo preocupante, insistimos, con un plantel del torneo federal amateur. No le pudo sacar ventaja a un equipo de Brown que hace ¿cuánto? Más de un mes que no juega. Y habrá penales entonces para definir el rival de Estudio Galeano, que espera en la final. Y ahora, bueno, esto es un poco de todo, ¿no, Roberto? Hay que saber atajarlo, hay que saber patearlo, pero la suerte también juega, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es otra historia que no tiene nada que ver con lo que acabamos de observar al cabo de estos 90 minutos. Ni siquiera cuando se quedó con uno menos su rival, Guaraní lo pudo aprovechar. No tuvo ideas, abusó del pelotazo, no pudo encontrar sociedades para construir fútbol en la mitad de la cancha. Me parece que también se imponía una modificación cuando queda con uno de menos Brown, sacar un defensor y poner uno más de manejo de pelota. Y esto no lo hizo Abaca, me parece que en eso se equivocó el técnico de Guaraní. Heroico, dijiste lo de Brown, efectivamente ha sido heroico porque peleó el partido casi 30 minutos con uno de menos, con sus armas, sabiéndose inferior que su rival, lo aguantó el partido, apeló a esto, quiso llegar a esto. Bueno, veremos ahora en los penales donde todo puede suceder, porque aquí no hay ninguna norma de la cual uno pueda aferrarse para decir quién es el que tiene más posibilidades. Indudablemente que aquí es corazón, garra y las manos de los arqueros los que van a poner a un equipo en la final de la Copa Posadeña para enfrentar sábado, si es Brown, o miércoles, si es Guaraní Antonio Franco, de Estudio Galeano en la cancha de Mitre. Bueno, ahí está, vemos a la gente de Guaraní que se quedó ahí en la mitad de la cancha.
La gente de Brown se fue a un extremo del estadio, a una de las cabeceras, para esperar lo que será la ejecución de penales. Copa Posadeña, en la cual goleó Galeano en semifinales 4-1 Deportivo Roca, y acá tenemos este empate de Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco 1-1 a lo largo de los 90 minutos. El gol de Báez en el primer tiempo para la franja y lo empató Rodríguez en el arranque del segundo para Jorge Gibson Brown, que terminó jugando con 10, con uno menos, por la tarjeta roja que vio Cáceres, que había ingresado en el segundo tiempo. Veremos si pensemos los ejecutantes, ¿no? Seguramente Mauro Gómez, pensando en Brown, ¿no? Gómez, supongo que Pérez Alcántara, y después Ríos, Samuel Ríos seguro, el Pollo Arriola, Ríos, Mauro Gómez Pérez Alcántara y Coco Benítez. y Benítez probablemente. Ahí tenés los- Y del lado de Guaraní, Monzón Cabral, Abelo. Me dice el papá de Santi Benau que va a patear. Yo no creo Benau, porque terminó mal. Si terminó ahí con una contractura, no sé si va a patear. Pero si el papá dice, le vamos a dar el crédito correspondiente. Bueno, ahí está. Arenga final para Brown. Lo propio para Guaraní Antonio Franco. Ya se vendrá entonces el tiempo. Mauro, me dicen que Santi Benau pidió rematar un penal. Bueno. Sí, depende del momento de cada uno. Es más allá de lo que uno imagine, ¿no? Desde acá. Y Yo del creo lado que- de Guaraní, sí, la defensa son todos candidatos, ¿no? Sí. Roa, Abelo, Lechner. No, Roa no está. Roa no, perdón. Kliñauk. Liñau seguro. Abelo, Lechner. Lechner para mí va a patear el primero. De la Cruz puede ser Villalba también. también va a patear otro. ¿Sabés dónde está la ventaja acá a favor de Guaraní, Mauro? En el arquero. Flores va a patear también un penal, además de atajar. Va a patear uno, ahí tenés 3 ejecutantes. Lechner, Villalba para mí y Flores ya tenés 3. Bueno, especulaciones nuestras, veremos. Brown, que trajo un puñado de hinchas que se hicieron sentir fundamentalmente en el gol del empate de Sebastián Rodríguez. Sí, sí, ahí está el sorteo de los capitanes. Quique Villalba lo ganó, elige el lugar. Van al arco de la Heró. Exacto, ganó el sorteo Quique Villalba y esa es la seña que desde acá vimos, ¿no? Y le preguntan al arquero Mendoza si quiere que patee primero Brown o Guaraní. Bueno, ahí está. Momento de definición de... Empieza Lechner, Sí. que te dije. Va Lechner primero entonces. Será Lechner para ejecutar, Mendoza para intentar tapar el primero. Comenzará la ejecución desde tiro del punto del penal. En esta Copa Posadeña, con cierta sorpresa, insistimos, por el buen trabajo hecho por Brown y por el camino que no encontró Guaraní, que incluso terminó jugando frente a un rival con uno menos, ¿no? Saludo de los arqueros de Mendoza y Flores. Mendoza al arco, Lechner a la ejecución. Será el primer penal de la noche en Villa Sarita. Encerrados en el rectángulo mayor Mendoza y Lechner. La orden de Cortines va. Lechner para la ejecución. Lo tiró afuera. Lo tiró afuera Lechner. Y arranca de la mejor manera Jorge Gibson Brown. Le pegó fuerte, lo quiso asegurar, pero le pegó, la calzó muy abajo la pelota y es lógico que esta se eleve muy por encima del travesaño. Va Mauro Gómez, el primero para Brown. Ahí está la reiteración. El disparo de Lechner. Arriba, muy arriba. Bueno, Gómez para pegarle al segundo. Segunda ejecución de la noche. El primero de Brown. Va Mauro Gómez para pegarle a esa pelota. Gómez. ¡Gol! ¡Gol! De Brown. Mauro Gómez. Adivinó Flores, pero no la pudo sacar. Efectivamente, bien colocado el disparo, abajo a la ratonera, con la potencia suficiente para que no llegue Flores. Va Monzón Cabral. Bueno,
de lo mejor que tuvo el partido, sobre todo en el primer tiempo, Monzón Cabral. Sí, por lejos fue el mejor jugador de Guaraní. Ya frente a la pelota. Monzón Cabral por el segundo entonces. El segundo de Guaraní, que por ahora no ha convertido. Algo le dice Cortines. Sí, no está ubicada en el lugar que corresponde. Cabral para empatarlo entonces, a ver si lo consigue. Va Cabral, le pegó. Gol de Guaraní, Antonio Franco. Monzón Cabral entonces pone el 1-1. Empata para la franja. Fuerte al palo derecho de un arquero que se movió para el otro lado. El partido está igualado 1-1. Va Brown para sostener la diferencia. Bueno. Hola. El Pollo Arriola entonces. Otro que tiene experiencia, ¿no? El Pollo. Y lo que decíamos, que puede tener una buena pegada también el Pollo. La orden del árbitro. Se mueve Flores, va Arriola. A cualquier lado le pegó Arriola. Muy mal ejecutado. Bueno, ahora quedan 1-1 con la ejecución del Pollo Arriola. Muy mal ejecutado, le dijiste. La quiso colocar en el ángulo, se le fue muy arriba. Extraño en Arriola, que es un jugador que le pega fuerte a la pelota, pensábamos que lo aseguraba. Bueno, están 1-1, han errado un penal cada uno. Va en el conjunto local el número 15, Denis Benítez. Va Benítez, que intentará darle la ventaja por primera vez en la tanda de penales a Guaraní. 2 por lado, 1 errado cada uno. Lesner y Arriola no encontraron el arco. Va Denis Benítez, ingresó en el segundo tiempo. Denis, la orden de Cortines. Va Benítez, tapó Mendoza. Tapó Mendoza a media altura. Dicen que es lo más fácil para los arqueros, ¿no? Mantiene el empate para Brown. Es cierto, pero se estiró Mendoza. Un gran esfuerzo del arquero. Me parece que es todo mérito del portero de Brown, más que un error de Denis Benítez, que llega desconsolado a la mitad de la cancha. Bueno, va Samaniego. Será Samaniego el encargado entonces del tercer penal para Brown, el que le puede dar la ventaja al verde y rojo. Hasta acá Guaraní pateó 3, hizo solamente 1. Brown ha ejecutado 2, metió 1, pero la ventaja la tiene Samaniego, más atrás. Dijo Cortines. ¿A dónde le dice Samaniego? ¿A dónde quiere que la ubique? Claro, aparentemente tiene un pocito el punto penal, Mauro. Sí. Entonces, si lo pones en el punto penal, por ahí no le pegás bien, pateás tierra. Bueno, va muy recto Samaniego, ¿eh? Va Samaniego para la ejecución, le pegó al travesaño la pelota. Y después Flores por las dudas la controlaba. Pelota que se pierde afuera. Desperdició Samaniego la chance. Tuvo mala suerte, me parece, el ejecutante. Lo quiso asegurar. No llegaba Flores de ninguna manera. Pegó en el travesaño, se deslizó hacia arriba. Siguen 1-1. Erraron 2 penales los equipos. Va por el cuarto penal. Lautaro de la Cruz. Lautaro de la Cruz, el encargado, el cuarto de Guaraní. Esto está 1-1. Han errado 2 por bando. Mendoza el único. Exacto, y Mendoza el único que pudo atajar. El resto fueron todos afuera, ¿no? Bueno, Lautaro de la Cruz entonces también bastante recto hacia la pelota. La orden de Cortines. Lautaro de la Cruz para pegarle a esa pelota. Con mucha categoría. Gol de Guaraní. De la Cruz entonces ahora lo pone en ventaja a la franja. Por primera vez pasa a ganarlo en el resultado parcial Guaraní. Bien ejecutado. Equivocó la elección el arquero Mendoza, que se fue a la izquierda. La puso abajo en el poste derecho. Primer zurdo que va a rematar, Selva Andrade. Y me parece que es el primero que le pegó realmente bien al penal de la Cruz. Más allá de los que se habían convertido. Selva entonces para pegarle. El pie a mano será con Flores.
Hasta acá no ha contenido ninguno Flores. Lo que falló Brown fue por falta de puntería de sus ejecutores. Es el cuarto penal del verde y rojo. Buscará igualar la cuestión. Está 2-1 arriba Guaraní, que por ahora se mete en la final. La orden de Cortines. Va Selva en búsqueda de la igualdad. Se mueve Flores en el arco. Va Selva. ¡Gol! ¡Gol de Brown! La tocó Flores. Algo de suspenso, pero vale lo mismo. Repiqueteo final cuando llegaba la pelota de Selva Andrade. Realmente el mejor penal ejecutado, más allá de que Flores justamente la alcanzó a manotear. Y va justamente para cerrar la serie Eduardo Flores. Bueno, Flores para darle a esa pelota, arquero versus arquero, el quinto penal de Guaraní. Va Flores para pegarle, esto está 2-2. El remate de Flores, tapó el arquero, tapó Mendoza. Tapó Mendoza el penal de Flores y tendrá la chance Jorge Gibson Brown de meterse en la final del torneo. Veremos quién se hace cargo, Mendoza. El propio Mendoza, ¿no? El propio Mendoza para hacer la figura de la noche, para coronarse como héroe del verde y rojo que quiere meterse en la final y jugar el sábado en cancha de Bartolomé Mitre. Mendoza para pegarle a la pelota, la orden del árbitro va. Mendoza. Gol de Jorge Gibson Brown y clasificación del verde y rojo a la final de la Copa Posadeña en los penales. Eliminó a Guaraní Antonio Franco porque Mendoza atajó el quinto y también lo metió al quinto. Lo engañó a Flores, fuerte a la izquierda. Flores quedó casi parado en el medio. Dio la sorpresa, el golpe sobre la mesa. El verde y rojo está en la final de la Copa. Bueno, no sabíamos cómo atajaba Mendoza. Bueno, lo vimos en los penales. Contuvo en forma magnífica uno. Además con mucha jerarquía. El chico definió el partido. Bueno, escuchá. La gente de Guaraní le manda un mensaje directo, ¿no? A sus jugadores, al nuevo cuerpo técnico para el partido del domingo con la picada por el Regional Federal Amateur. Digo, los penales son esto. Es suerte, es estudio, es ciencia cuando se va a Guaraní derrotado impensadamente. Un equipo que tenía, por los nombres, por la actividad que están teniendo la mayoría de sus futbolistas, todas las chances para quedarse con la victoria ante un rival que hace más de un mes no juega, que inclusive no tuvo hoy a 3 titulares y que jugó los últimos 20 minutos más el descuento con uno menos por la expulsión de Cáceres, uno de los jugadores más destacados que con su ingreso complicó justamente a Guaraní Antonio Franco. Le cae bien el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira a Brown. Brown por Copa Argentina alguna vez le ganó por penales y otra lo goleó 3-0 a Guaraní, acá en esta misma cancha. Son esas cosas que marca la historia y que nos vienen a la memoria en jornadas como esta, donde Brown está viviendo una gran alegría para toda su gente, con un equipo joven, con muchos chicos surgidos de las divisiones inferiores, a tener en cuenta este detalle para el futuro. Pasó a la final de la Copa Posadeña, ya ganó la primera edición, puede ganar la cuarta. La historia continuará el sábado, seguramente en el estadio de Bartolomé Mitre, donde se va a jugar la gran final con Estudio Galeano. Ha dado el golpe Brown, ha dado la sorpresa, lo ha eliminado por penales a Guaraní Antonio Franco. Lo decía Roberto, la gran sorpresa sin lugar a dudas. Por todo esto que describíamos, era Guaraní el candidato, pero el fútbol tiene esto y por eso es el deporte más atractivo del mundo, ¿no? O por lo menos muchos lo dicen. Porque la cosa que es prácticamente impensada y que no está en el cálculo de nadie, se puede dar como ha ocurrido en el día de hoy. A todo esto, también decirle que Brown terminó jugando entre 15 y 20 minutos con un hombre menos el partido. Tampoco hay que perder de vista eso. Se terminó la historia, nosotros lentamente nos vamos despidiendo, Roberto.
será cuestión, y el mensaje del público ya lo dio, el fin de semana contra La Picada se le va terminando la paciencia al hincha de Guaraní. Es cierto, sí, un momento complicado, impensado por otra parte. Hace 10 días atrás nunca imaginábamos este escenario para Guaraní Antonio Franco. Comienza la era Franco Sosa y con mucho trabajo, indudablemente, porque es acomodar las piezas, fundamentalmente trabajarlo desde lo mental al equipo que viene golpeado por la caída del domingo acá como local ante Victoria de Curuzupatiá. Hoy otro nuevo golpe por Copa Posadeña y veremos cómo reacciona el plantel de Guaraní Antonio Franco cuando el domingo a las 19 acá reciba a La Picada por la tercera ronda de la región litoral del Regional Federal Amateur. La sorpresa ha sido Brown,